alcanza hasta el 38%, ¿no? Y aumenta un 20 a un 30% durante los primeros años de la vida adulta y casi un 50% a la vejez. Entonces, un grupo bastante amplio en el cual va a tener una repercusión no solo económica, sino sustancial, como les decía, sobre su calidad de vida, ¿no? Es por eso que es un verdadero problema de salud pública, ¿no? En el mundo, ¿no? Los costos directos e indirectos son incalculables, ¿no? Hay un estudio americano de la Sociedad Americana de Incontinencia en el que aproximadamente son más de 3.000 millones de dólares que se gastan anualmente, ¿no? En los Estados Unidos para los tratamientos, diagnósticos, pañales, mallas, todo lo que se pueda utilizar con fines de frenar, ¿no? El impacto de la incontinencia en la salud pública. Es importante especificar que existen factores relevantes, ¿no? Como el tipo de incontinencia, la gravedad de la incontinencia, ¿no? No es lo mismo no usar ningún mecanismo de contención, llámese un pañito, un pañal o lo que sea, ¿no? A perder gotas o perder grandes cantidades de orina, ¿no? Ahora, los factores que desencadenan, la trascendencia social que esta pueda tener, ¿no? Los efectos sobre la higiene y la piel, ¿no? Es bastante frecuente que tengan problemas dermatológicos, infecciones sobreagregadas, infecciones urinarias, y todo eso eleva y eleva y eleva cada vez más los costos, ¿no? En muchos casos también estas dermatosis amoniacales o urinosas que se producen producto de la incontinencia condicionan infecciones de piel, sepsis y muerte, ¿no? Entonces, no es una enfermedad así como para tomarla a la ligera, ¿no? Y esa gran afectación en la calidad de vida que tienen las personas, o sea, hace que al poco tiempo o a largo tiempo, a veces por vergüenza no consultan, ¿no? Pero tarde o temprano piden ayuda, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la fisiología, la fisiopatología de la incontinencia. Como les decía, estas incontinencias de orinas pueden también ser temporales, como cuando ocurre después del parto, por ejemplo, o una infección, ¿no? Y suele responderse de manera espontánea, ¿no? Mientras que las incontinencias crónicas, cuando ya están establecidas, son multifactoriales, tienen muchas causas, por lo general siempre son persistentes y sobre todo progresivas, ¿no? O sea, cada vez es peor. Y desde el punto de vista funcional y anatómico, o sea, debe considerarse a las vías urinarias bajas como un sistema de dos partes. Esto quiero que se entienda bien, ¿no? La vejiga como un depósito, como un reservorio, y el tracto urinario de salida con un mecanismo esfinteriano, ¿no? O esfintérico. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la vejiga es un órgano almacenador y es un órgano facilitador de la micción, ¿no? Que lo que hace es contraerse y evacuar el contenido de la misma, en este caso la orina. Y los esfínteres tienen un rol vital también, ¿no? Tanto para la continencia, para que no nos orinemos involuntariamente, o como para también participar en la fase activa del llenado de la vejiga mientras se produce esta, ¿no? Entonces, la incontinencia puede presentarse en cualquiera de estas dos partes, ¿no? O en ambas partes, ¿no? Entonces, ahí viene en alguna medida la complejidad del problema, ¿no? No es lo mismo tener, por ejemplo, contracciones no inhibidas en las cuales la vejiga se contrae en forma involuntaria y se sale la orina, ¿no? O tener un problema de cuello vesical en el cual este no tiene un cierre hermético, entonces permanentemente está abierto, sobreestimula el esfínter externo y pierde orina, ¿no? O los esfínteres que trabajan mal, o con bajas presiones que se desencadenen contracciones en la vejiga y condicionen pérdidas de orina, ¿no? Entonces todo esto, estos dos sistemas que son los que participan en la continencia, básicamente hacen que haya varios tipos de incontinencia, ¿no? Y de las clasificaciones o de los grupos que la Sociedad Internacional de Continencia considera necesarios conocerlos bien y a fondo, son uno, la incontinencia de orina de esfuerzo, es aquella incontinencia en la cual cuando uno tose, se ríe o hace algún esfuerzo, no camina, se levanta, qué sé yo, entonces tiene diferentes grados de pérdida de orina, ¿no?
que puede ser desde gotas hasta pérdidas completas del contenido vesical. Entonces, siempre precedido de un esfuerzo, ¿no? El otro gran grupo es la incontinencia de urgencia, ¿no? Es una incontinencia en la cual, como su nombre lo dice, el paciente tiene un deseo imperioso de orinar y se sale la orina, ¿no? O sea, no puede controlar, no puede llegar a contener la orina, entonces pierde, ¿no? Precedido siempre de urgencia. Muy común las mixtas, ¿no? Que son una mezcla de las dos, ¿no? De esfuerzo y de incontinencia. Puede ser una predominante o las dos, no necesariamente una más fuerte que la otra, ¿no? Pero puede ser más de esfuerzo o más de urgencia, pero lo clásico es que se acompañan las dos juntas, ¿no? Es relativamente sencillo distinguir, ¿no? De acuerdo a los signos y a los síntomas. Y las incontinencias neuropáticas, ¿no? Acá hay una gran gama, ¿no? Desde las vejigas hipertónicas o hipotónicas, o vejigas de baja presión, vejigas de alta presión, vejigas que tienen trastornos en la parte sensitiva o la parte motora del músculo propio de la vejiga o de los esfínteres, ¿no? Entonces puede haber diferentes grados de disinergias, ¿no? Que los esfínteres no trabajen sincrónicamente con la vejiga, cuando se abren cuando tienen que estar cerrados o se contraen cuando tendrían que estar relajados, y pueden acompañarse o no de problemas con la vejiga o solamente del esfínter, ¿no? Acá cualquier enfermedad, ¿no? Desmielinizante, cualquier traumatismo vertebromedular, una vejiga clásica neuropática es la del diabético, ¿no? El diabético pierde la sensibilidad y la motricidad de la vejiga, ¿no? Terminan teniendo vejigas flácidas, hipotónicas, de alta capacidad, ¿no? Y de baja presión. Se conocen como megavejigas, ¿no? Entonces, como no sienten el deseo de orinar, pueden estar horas de horas sin orinar y terminan con unas vejigotas todas flácidas, de baja presión, hipotónicas, que no permiten, ¿cómo se llama? Mejorar o orinar, ¿no? Simplemente. Y las incontinencias por reflujo o por rebosamiento, ¿no? Es la clásica incontinencia del paciente prostático, por ejemplo, ¿no? O un paciente con una estenosis uretral, que hay una obstrucción al tracto de salida y esta condiciona que no salga la orina, ¿no? Entonces el paciente lo que hace es tener una retención crónica de orina. Pues la vejiga tiene una capacidad, ¿no? Es un órgano que se distiende al ser un órgano muscular, entonces las retenciones crónicas pueden ser muy grandes, ¿no? Yo la más grande que he visto ha sido un cáncer de próstata, tenía la vejiga 23 litros. Si revisan el testit, en la parte de vejiga, el libro de anatomía descriptiva, van a ver siempre tienen ahí debajo del texto mismo del libro, tienen curiosidades o acápites, ¿no? Y ahí hablan de una retención crónica de más de 40 litros, ¿no? ¿Cómo puede ser? Es cierto, ¿no? La vejiga se va llenando, se va llenando, se va llenando, y a medida que está más llena la vejiga, entonces escapa la orina, ¿no? Y muchos pacientes creen que están orinando. Lo que no saben es que tienen una incontinencia por reflujo, por rebosamiento, ¿no? Que es porque ya la vejiga está completamente descompensada, ¿no? Lo que es importante en la evaluación inicial, siempre hay que identificar a la paciente o al paciente que consulta por algún tipo o grado de incontinencia, en qué grupo está, ¿no? Si es de esfuerzo, si es de urgencia, si es mixta, o si es de tipo neuropático, o si es por rebosamiento, ¿no? Eso es lo primero. Esto incluye incontinencias recurrentes o totales, ¿no? Incontinencias relacionadas con dolor, con hematuria, con infección recurrente, con irradiación de la próstata, cirugía pélvica radical, sospecha de fístula y orina residual significativa después de la micción, ¿no? Pues un poco esto estaría acá dentro de estas otras incontinencias, ¿no? Por ejemplo, un uréter ectópico, ¿no? Que desemboque delante del esfínter externo, ¿no? Entonces, es una paciente que nunca va a tener continencia, ¿no? O así, cualquier alteración congénita o por un traumatismo, ¿no? La presencia de una fístula, ¿no? Por ejemplo, una fístula vesicovaginal, ¿no? Entonces le va a salir por la vagina la orina, ¿no?
una fístula, qué sé yo, vesicocolónica, ¿no? La paciente va a tener, como se llama, neumaturia, va a orinar aire, ¿no? Y va a saber siempre que defeca semisólido o líquido, ¿no? Por la comunicación que hay entre el colon y la vejiga. Y obviamente, de acuerdo al órgano que esté fistulizado, entonces va a tener, además de incontinencia, o pérdida de orina, va a tener un sinnúmero de signos y síntomas, ¿no? Entonces, por eso siempre conveniente considerar, ¿no?, estos grupos, ¿no?, de incontinencia por tensión o esfuerzo, incontinencia de urgencia, y la clásica, que es la combinada, ¿no? No es la más frecuente, ¿no? Dependiendo del grupo etario y por estadística, o sea, la más común de las incontinencias es la incontinencia de esfuerzo, ¿no? La de urgencia menos, y la mixta, bueno, va ahí peleando, ¿no?, el camino con la incontinencia de urgencia. En la evaluación lo que se debe incluir siempre son puntuaciones, ¿no?, de síntomas generales, ¿no?, tanto urinarios y del piso pélvico, ¿no? Indagar un poco sobre la calidad de vida de la paciente, el deseo que tenga este tratamiento, y hay que hacer una exploración física, ¿no?, meticulosa, en el sentido de evaluar los esfínteres, evaluar la capacidad vesical, evaluar el patrón de orina que tiene, ¿no?, si es una incontinencia, por ejemplo, diurna o nocturna, o si solamente se orina de noche, o se orina de día cuando se para, pero cuando está recostado no, ¿no? En otro grupo de incontinencias, por ejemplo, podemos poner todas esas lesiones del esfínter, ¿no?, productos de cirugía prostática, cirugía radical, o cualquier iatrogenia que haya podido pasar con el esfínter, ¿no? O una lesión primaria o secundaria del esfínter, ¿no? No necesariamente, o sea, un daño neurológico esfinteriano, sino un daño físico, ¿no? Acuérdense, el esfínter es un músculo estriado, ¿no? Hablando del esfínter externo, que es el continente, ¿no? De manera de repaso, sabemos, ¿no?, que tenemos dos esfínteres, un interno, que es involuntario, que no es otro que el cuello de la vejiga, ¿no? Este se cierra siempre en la fase de llenado de la vejiga, ¿no? Evita que se salga la orina, ¿no? Ahora, y el esfínter externo, que es el voluntario, que es músculo estriado, que es el que básicamente es el verdadero esfínter, ¿no? Este está cerrado, y cuando uno desea orinar, ni bien se abre, el cuello también de la vejiga lo acompaña y sale la orina, ¿no? Puede haber disinergias, otros problemas, ¿no? Pero en general la fisiología es así de simple, ¿no? O sea, los esfínteres trabajan sincrónicamente, y el más importante es el externo, ¿no? Acuérdense, en cualquier tipo de cirugía prostática, el esfínter interno, el cuello de la vejiga, desaparece, vuela, o sea, perdemos ese esfínter, ¿no? Ese esfínter interno también tiene un papel vital en la eyaculación en el varón, ¿no? Cuando el varón eyacula, se cierra el cuello de la vejiga y la próstata se contrae y el semen es expulsado hacia adelante. Entonces, en todos los pacientes operados de próstata, o incluso que reciben medicación adrenérgica, ¿no?, tamsulosina, roxazosina, todos estos medicamentos que lo que hacen es relajar la musculatura de la próstata y mejorar el vaciado de la vejiga, lo que hacen es mantener el cuello de la vejiga abierto. Entonces, si son operados o toman este tipo de medicamentos, es esperable en ellos que tengan eyaculación retrógrada. ¿Por qué? Porque cuando eyaculan, el eyaculado que debería salir para adelante, por vecindad se cae hacia la vejiga, ¿no? Entonces, el placer, el orgasmo, todo es igual, ¿no? La erección, todo. Lo que notan es que no sale el semen, ¿no? Y muchas veces, si uno no le ha explicado antes al paciente, a veces vienen preocupados, ¿no?, porque notan que no están eyaculando, ¿no? Por eso es que también es bastante complejo que un paciente prostatectomizado o con lesión de cuello o pueda tener hijos o descendencia, ¿no? Porque cuando eyacula, casi el 99% se va hacia la vejiga, ¿no? Y eso es siempre fácil de probar. Después de que ha terminado su relación sexual y nota que no ha eyaculado, uno le pide que orine y van a ver que está el semen junto con la orina, ¿no? El tratamiento inicial consta, ¿no?, en corregir el estilo de vida, ¿no? Hay que entrenar la vejiga, hay que entrenar los músculos del piso pélvico, sobre todo en los problemas de urgencia y más en los de esfuerzo. Y hay un sinfín de productos anti-incontinencia, ¿no?, así como medicación, ¿no? El manejo especializado recomienda que pacientes que no obtengan buenos resultados con los tratamientos mencionados, o quienes tengan trastornos especiales, o sea, requieran una
evaluación meticulosa por el urólogo, ¿no? Es el médico encargado en ver el tema de la incontinencia, ¿no? Perú es uno de los pocos casos en los que los urólogos se han desentendido un poco de la incontinencia femenina, sobre todo la de esfuerzo, y han dejado pasar eso y los ginecólogos se han apropiado, ¿no? Si vale el término, de algo que han dejado, ¿no? Entonces es muy común que los problemas de incontinencia se consulten antes con el ginecólogo que con el urólogo, ¿no? Y en honor a la verdad, o sea, el manejo es completamente diferente, ¿no? El ginecólogo es un poco parametrado en la antigua escuela, ¿no? Que todas las incontinencias eran de esfuerzo. Entonces, de ahí que las opera todas, ¿no? Y así le va, ¿no? En general les va muy, muy mal. O sea, no es hablar mal, pero el ginecólogo que está operando incontinencia generalmente tiene problemas, ¿no? Porque resulta que opera una incontinencia mixta, ¿no? Y no evaluó la parte de la urgencia miccional. Entonces, al corregir la de esfuerzo, no ha hecho prácticamente nada, ¿no? Y los pacientes siguen perdiendo orina o es peor, muchas veces se exacerban más los signos y síntomas y eso complica, ¿no? Es por eso, ¿no? Que el manejo debe ser especializado, ¿no? Los urólogos ahora en Perú han retomado un poco desde la aparición de las mallas. O sea, está demostrada que la incontinencia de orina de esfuerzo básicamente es por un tema de hipermotilidad de la uretra, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos de continencia que tenemos también es el colapso de la mucosa uretral, ¿no? O sea, esta está cerrada, ¿no? Entonces, si la vejiga sufre un aumento de la presión intraabdominal por sobrepeso, por multiparidad, por no hacer ejercicio y muchas cosas, y la uretra se hace más móvil, entonces anda entreabierta y al menor esfuerzo, tos, risa, llanto, caminar, pararse, levantarse, entonces puede perder orina, ¿no? Entonces, ahí se utilizan mucho, ¿no? Estas cintas o cabestrillos, ¿no? Que lo que hacen es levantar la uretra y mantenerla fija, ¿no? Entonces, los urólogos ahora en Perú han reaccionado un poco con eso y es la tendencia actual, ¿no? Hoy por hoy, o sea, la cirugía de incontinencia ha pasado a ser manejada por las mallas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Los ginecólogos no están haciendo eso, uno que otro se está metiendo. No es criticable, ¿no? Pero es como si uno tendría que abarcar órganos que en verdad la vejiga no es un órgano ginecológico, no es un órgano urológico, entonces lo correcto es que lo maneje el especialista, ¿no? Uno, porque conoce más y dos, porque todas las normas y protocolos a nivel mundial vienen de esa forma, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay, continuamos. Ahora vamos a hablar de la incontinencia de esfuerzo o incontinencia por tensión, ¿no? La Sociedad Internacional de Continencia define como la fuga involuntaria de orina por esfuerzo o ejercicio o por toser o estornudar, ¿no? En hombres, la incontinencia por tensión se debe sobre todo a poscirugía, ¿no? Sobre todo la prostatectomía radical, en la cual se saca toda la próstata, ¿no? Se hace una anastomosis de la vejiga a la uretra, ¿no? Justo delante del esfínter, ¿no? Entonces, o un traumatismo del esfínter o del cuello vesical o un traumatismo uretral, ¿no? Entonces, varían las causas tanto en el varón como en la mujer, ¿no? Las causas de incontinencia por tensión en mujeres son mucho más complicadas y controvertidas. Casi todos los casos de incontinencia por tensión ocurren en mujeres después de la mitad de la vida, ¿no? Y tiene mucho que ver la multiparidad y los partos distóxicos, el sobrepeso, el aumento de la presión intraabdominal, el estreñimiento, ¿cómo se llama? La inactividad física o el sedentarismo, ¿no? En general suelen ser resultado de la debilidad o la disrupción, o ambos, de los músculos y los ligamentos del piso pélvico, ¿no? Lo que lleva a un soporte deficiente de la unidad esfintérica vésico-ureteral. Entonces hay una suma de factores, ¿no? Y estos, o sea, deben ser en gran medida evaluados todos para ver dónde está el problema, ¿no?
Acuérdense, la vejiga está suspendida, ¿no? En músculos, ¿no? El diafragma urogenital, todos los músculos de los esfínteres, tanto anales, rectales y los esfínteres urinarios, ¿no? Todos estos músculos y ligamentos, o sea, lo que hacen es tener cierta tensión y mantienen a la vejiga fija y levantada y sobre todo a la uretra no móvil, ¿no? Ahora, también suele verse que hay un aumento de la presión del cierre uretral durante el llenado de la vejiga, ¿no? Y este aparece cuando las pacientes se ponen de pie o en eventos que provocan tensión, ¿no? Como toser, estornudar o pujar. Entonces, esa presión de cierre, si no es lo suficientemente mayor a la presión vesical, va a vencer la presión vesical y se va a salir la orina, ¿no? Ahora, durante el ejercicio, la transmisión de la presión pasiva por mayor tensión abdominal y la contracción refleja del mecanismo esfintérico también aumenta la resistencia uretral, ¿no? Para prevenir las fugas de orina, ¿no? Pues por eso el amplio uso de los ejercicios de Kegel, ¿no? Kegel lo que hace es básicamente fortalecer los músculos de los esfínteres, ¿no? Y el diafragma genital. ¿Cómo? Simplemente contrayendo, ¿no? El ano, ¿no? Tiene que contraer el ano lo más fuerte posible y contar hasta 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sueltan. Vuelven a contraer el ano, 1, 2, 3, 4, 5 y sueltan. Eso se les pide que hagan 5, 10, 15, 20 veces en la mañana, igual en la tarde, igual en la noche, ¿no? Además de hacer contracciones rápidas del esfínter anal también, ¿no? Entonces, al trabajar el esfínter anal, estamos trabajando todos los esfínteres y eso contribuye, ¿no? Es como cuando uno hace pesas, ¿no? Si uno levanta pesas, cada vez los músculos son más fuertes y más grandes, ¿no? Se hipertrofian. Pero si sigues, también se agotan, ¿no? Entonces la idea es hacer los ejercicios con pausas en ciclos, ¿no? De 2, 3 veces por día, ciclos de 15, 20, 30. A la vista, cuando hacen bien, se quejan de dolor anal, ¿no? Una especie de McCurky, ¿no? Esas espinetas o agujillas que tenemos cuando se agota el músculo, ¿no? Pero es un síntoma o un signo que nos ayuda a saber que está trabajando bien, ¿no? Muchas de las incontinencias de esfuerzo, solamente con eso se corrigen, ¿no? Entonces de ahí que es importante, ¿no? Además de bajar de peso, controlar el estreñimiento, etcétera, etcétera. Entonces hay dos déficits anatómicos que básicamente son la causa de la incontinencia de orina de esfuerzo, ¿no? La hipermovilidad de la unidad esfintérica, ¿no? Y la deficiencia intrínseca del esfínter, ¿no? Que es la mayoría de las mujeres. Ahora, la posición anatómica normal y la movilidad excesiva son elementos también esenciales en el diagnóstico de la incontinencia por tensión, ¿no? Debido a hipermotilidad. Para eso existen pruebas, ¿no? De Marshall-Marchetti, que es una prueba en la cual se le pide al paciente o a la paciente, básicamente, que venga con la vejiga bien llena. Entonces se la pone en posición de litotomía o de parto, ¿no? Recostada boca arriba, mirando el techo, con las piernas flexionadas contra el tronco y separadas, o en posición de parto si quieren. Y con la vejiga llena se le pide que tosa y que haga esfuerzo, ¿no? Entonces al pujar o al toser van a ver rápidamente que se trata de una incontinencia de esfuerzo, ¿no? Entonces después uno introduce los dedos y lo que hace es levantar la uretra, no comprimir la uretra, o sea, inmovilizar la uretra, ¿no? Entonces de esa manera, cuando tose se ríe, se nota claramente que no hay pérdida de orina, ¿no? Entonces es un paciente candidato, por ejemplo, a cirugía, ¿no? Además de que todo paciente con incontinencia debe contar con un estudio que es la urodinamia, ¿no? Que básicamente lo que evalúa es la fase de llenado y de vaciado de la vejiga, las diferentes presiones, tanto abdominal como intraabdominal y como intrarrectal, y además de evaluar la parte constrictiva, ¿no? de los esfínteres y de relajación y las presiones de apertura de la uretra, ¿no? Entonces con eso vamos a difícilmente dejar pasar una incontinencia de urgencia o una neuropática asociada a una incontinencia de esfuerzo, ¿no? Entonces, si uno descarta todas esas causas, entonces la única incontinencia que va a requerir cirugía es la incontinencia de esfuerzo, ¿no? El resto de las incontinencias, excepto las por causa de lesión directa del esfínter, entonces pueden o no requerir cirugía, ¿no?
Ahora, el perfil de presión uretral también es una medida de la actividad del esfínter externo, ¿no? Entonces, si las presiones uretrales son insuficientes, va a haber fuga de orina, ¿no? Entonces, ahí te obliga a saber que tus esfínteres pueden o no estar dañados, ¿no? Sobre todo el externo. Igual los perfiles estáticos no muestran el tono en reposo de ambos componentes del mecanismo esfintérico. Un perfil dinámico en general va a ofrecer respuestas a todos estos elementos esfintéricos, ¿no? Y a muchas actividades que pueda hacer cotidianamente la persona, ¿no? Como un aumento en el volumen de la vejiga, que esté parada, una tensión prolongada a empujar o una tensión súbita, ¿no? Al toser, al estornudar o reírse, ¿no? Por lo general, la presión uretral de cierre, esto es importante, la diferencia neta entre las presiones intrauretral e intravesical se mantiene o aumenta durante la tensión, ¿no? Ahí es donde hay ese desbalance, ¿no? Entonces, si aumenta la presión vesical, tiene que aumentar la presión de cierre uretral para que no haya escape, ¿no? Entonces, cuando se produce el mecanismo de vaciado de la vejiga, entonces la presión de la uretra va a bajar y la presión, como se llama, vesical, que está alta porque está llena la vejiga, va a poder sacar la orina, ¿no? En cambio, si se altera esto, ahí viene el problema, ¿no? Y otro lado es el tema de la estimulación eléctrica de los nervios pélvicos, ¿no? Que inducen a la contracción del músculo liso de la vejiga y básicamente también de la uretra. Mientras que el nervio sacro contrae el músculo de la vejiga y la uretra, además del músculo estriado del esfínter externo, ¿no? Pues, desen un tiempito y vean la parte de la neurofisiología de la micción, ¿no? Van a ver que participan, ¿no? Tanto el plexo pélvico como el plexo sacro, ¿no? Unos como facilitadores de llenado y otros como facilitadores de vaciado, ¿no? Ahora, la baja presión de cierre uretral es mejor, pues el mejor predictor en incontinencia de orina de esfuerzo, ¿no? Claro, si la presión de cierre de la uretra no es la mejor, entonces es como dejar la pila abierta y se va a salir la orina, ¿no? Entonces, sí, eso es típico en las mujeres, ¿no? Con incontinencia de orina de esfuerzo pura, ¿no? Entonces, si uno demuestra que la presión de cierre uretral es baja, entonces es un paciente que con la urodinamia vas a ver esto, es un paciente que sabes que con la cirugía la corrección de la incontinencia va a ser al 100%, ¿no? Entonces, si no haces urodinamia, muchas veces no es fácil evaluar esas presiones de cierre uretrales, ¿no? Entonces, ahí es donde se te pueden pasar, ¿no? Los, las incontinencias mixtas o de urgencia u otras, ¿no? Ahora, los músculos lisos y los músculos estriados, junto con los vasos de la mucosa y la submucosa, contribuyen casi también un tercio a la presión de cierre uretral y todas son importantes en la función del esfínter. Por eso el incremento de la incontinencia a través del tiempo, ¿no? A mayor edad hay mayor problemas circulatorios o una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, que produce microangiopatía, entonces la microcirculación se va a ver afectada, ¿no? Tanto en la mucosa como en la submucosa de la misma uretra y va a ser un factor, además de todos los que puedes tener adelante, ¿no? El diagnóstico, lo más importante es una obtención detallada de los antecedentes, ¿no? Incluido el grado de fuga, ¿no? Su relación con la actividad, la posición y el estado de llenado de la vejiga, ¿no? Además del momento de inicio y el curso de la progresión de la enfermedad, ¿no? Esto es clave y en eso juega un rol vital la historia clínica, ¿no? Una anamnesis detallada, meticulosa, ¿no? De los antecedentes de la paciente, qué cantidad de orina pierde, ¿no? Uno puede graduarla en leve, moderado, grave, ¿no? Leve es que en general a la paciente no le genera ninguna inactividad o limitación física o laboral, ¿no? Y en general puede o no usar algún mecanismo de contención, ¿no? Póngase pañitos, pañales, etcétera. Una moderada ya hay un problema en el cual la incontinencia afecta su calidad de vida, requiere siempre, ¿no? De más de 2, 3 mecanismos de contención diaria, cambios continuos de pañales, ¿no? Y una severa es en la cual se sale toda la orina, ¿no? Puede tener una incontinencia de urgencia en la cual se sale de golpe toda la orina, ¿no? O es como una pila mal cerrada, ¿no? Directamente la paciente no orina, ¿no? Se sale todo el día la orina. Entonces no llega ni a llenar su vejiga porque se está saliendo, ¿no? Como una pila mal cerrada, ¿no?
Ahora, el conocimiento de los antecedentes quirúrgicos, obstétricos, medicaciones que toma, hábitos dietéticos, enfermedades sistémicas, ¿no? Como la diabetes, el estreñimiento, obesidad, o sea, van a ser bastante útiles en el diagnóstico, ¿no? La ICS recomienda, ¿no?, un diario de micción que registre el tiempo al orinar, el volumen expulsado y el tipo de incontinencia como suplemento útil, ¿no? Eso es algo que hemos dejado porque las atenciones son en general rápidas, ¿no? Han visto en los hospitales, incluso en el consultorio mismo, ¿no? O sea, viene una paciente por incontinencia, se trata de ser lo más detallado posible, ¿no? Para buscar todo lo que pueda condicionar a la incontinencia, pero siempre era útil este diario de micción, ¿no? Entonces le pide a la paciente que registre, ¿no? Se llama diario miccional, cartilla miccional, ¿no? Tiene diferentes nombres. Entonces es importante ver, ¿no?, en qué momento se produce la incontinencia, la cantidad del volumen expulsado, el tipo de incontinencia que tiene, ¿no? Si es con urgencia, si es sin urgencia, si solamente es de día y no de noche, o es de noche y no de día. Entonces eso ayudaba mucho a saber el tipo y sobre todo el grado de incontinencia que tenía una persona o que tiene una persona, ¿no? Y algo que no debe dejarse de lado es los antecedentes, ¿no? O sea, deben, ¿cómo se llama? En gran medida debe de evaluarse el grado de satisfacción, ¿no?, que tiene la persona respecto a su patrón miccional, ¿no? Se les hace preguntas sencillas, ¿no? Como, ¿cuán contenta está como orina, no? Bueno, doctor, me molesta, sí, doctor. Y otros que te dicen, ¿no?, que es un drama para ellos, ¿no? Entonces es importante ver, ¿no?, el impacto. Y a mayor grado de incontinencia, a mayor pérdida, más frecuencia, es bastante notorio ver, ¿no? En general las personas se visten de oscuro para que no se note la orina, ¿no? Siempre tienen perfume. Ellos tienen la manía de que al orinarse creen que apestan a orina, ¿no? Y eso los deprime y los aísla. Es una enfermedad bastante invalidante en ese sentido, ¿no? Es típico ver una paciente que ya tiene una incontinencia crónica progresiva, que sea así con un tinte depresivo típico, ¿no? Claro, de una persona que no la está pasando bien, ¿no? Es siempre clave, como se llama, que el examinador se cerciore o atestigue de la pérdida de orina, ¿no? O sea, una cosa es lo que te dice la paciente y cómo evalúa ella su grado o tipo de incontinencia, y otra es que tú veas, ¿no? Entonces es importante que estas pacientes en consulta durante la exploración física vengan con la vejiga llena, ¿no? Y se les pide que tosan, que se rían, que hagan esfuerzos, sobre todo pujo, ¿no? Y que tosan, puje y que tosa. Entonces, si hay un incremento de esa presión, van a ver que la orina empieza a salir, ¿no? Ahora, en mujeres, la exploración pélvica también va a mostrar, ¿no?, la laxitud del soporte pélvico, ¿no? La presencia de cualquier grado de prolapso, cistocele, retrocele o movilidad de la pared anterior de la vagina o un prolapso uterino, ¿no? Pues ya te dice, ¿no? El cistocele, por ejemplo, que es el prolapso de la cara anterior de la vagina, en la cual se viene hacia la vagina y puede salir de la vagina a la vejiga, es de las causas más frecuentes, ¿no?, de incontinencia de esfuerzo, ¿no? Entonces, clave siempre la exploración pélvica. Ahora, y lo que se recomienda siempre, ¿no? O sea, la exploración neurológica, o sea, no puede pasar por alto, porque ante la mínima sospecha de neuropatía, o sea, hay que, ¿cómo se llama?, profundizar los estudios, ¿no? O sea, no quedarnos tranquilos con la exploración física que nos mostró, evidenció, ¿no?, una incontinencia de esfuerzo pura, ¿no? Una incontinencia por tensión. Entonces, si hay sospecha de neuropatía o alguna cosa que te haga pensar en urgencia miccional, entonces es bueno hacer una cistografía o para tratar de demostrar si hay alguna anomalía anatómica, ¿no? Pero lo ideal para confirmar las características clásicas de la incontinencia es hacer un estudio urodinámico, ¿no? La urodinamia es un estudio sencillo, ¿no? Demoroso, engorroso, porque lleva 2, 3 horas hacerlos, ¿no? No les gusta a muchos urólogos, pero en general ahora hay mucho tecnólogo médico o enfermera que se entrena en urodinamia, ¿no? La urodinamia consiste en introducir 2 catéteres delgaditos a la vejiga
y un catéter con un balón que bloquea la presión intraabdominal al recto. Y lo que haces es, a través de esos dos catéteres, ir llenando la vejiga, ¿no? Con solución salina a 37 grados centígrados, temperatura normal, y a un goteo casi similar al jet ureteral, o sea, lento, ¿no? No le vas a mandar un litro de golpe, ¿no? Si distiendes la vejiga, esa vejiga se va a comportar de cualquier forma, ¿no? Entonces vas llenando la vejiga y a medida que vas llenando, esos catéteres están conectados con unos transductores y se va registrando la actividad eléctrica de la vejiga, ¿no? Entonces te va dando la presión vesical en fase de llenado, te va a dar la presión intraabdominal por el catéter que tiene introducido en el recto el paciente y vamos midiendo, ¿no? A medida que va llenándose la vejiga, vemos si hay o no hay fugas o si hay o no contracciones involuntarias. Entonces, también se le pide a la paciente de rato en rato que tosa para ver la presión de cierre y apertura de la uretra y los esfínteres. Entonces, con este estudio lo que haces básicamente es evaluar eso, ¿no? Y te da una lectura así bastante similar a un electrocardiograma, ¿no? Donde vemos, ¿no? La presión vesical, la presión intraabdominal y la presión de los esfínteres, ¿no? Entonces, el objetivo del estudio urodinámico básicamente es demostrar, ¿no? Si hay alguna normalidad anatómica o en su extensión, más con la cistografía, y la urodinamia lo que busca es evaluar la actividad del mecanismo esfinteriano y por tanto la posibilidad de mejorar al corregir la normalidad anatómica de existir, ¿no? Cuando varían estos ejes. Entonces tiene que haber, como se llama, una evaluación meticulosa de la parte, ¿no? Básicamente, para recordar, la urodinamia, o sea, lo que mide el perfil de presión uretral, longitud de la uretra funcional, respuesta a la tensión, aumento voluntario en la presión de cierre y apertura, respuesta a la distensión vesical y a cambios en la posición, y la presión de punto de fuga abdominal, ¿no? Entonces, con todos esos datos no les exagero, casi imposible que se nos pase por alto una incontinencia de esfuerzo y sobre todo que haya una incontinencia de urgencia o una neuropática, ¿no? Porque si tenemos una mixta o una neuropática asociada a la de esfuerzo, entonces ahí olvídense, chicos, tus tratamientos quirúrgicos, todos, así esté operado por el mejor reparador de mallas y de técnicas antiincontinencia, van a ir al fracaso, ¿no? Ahora, esta Sociedad Internacional de Continencia, en casos leves a moderados, recomienda solamente cambios en el estilo de vida, ¿no? Como bajar de peso, disminuir el consumo de cafeína, entrenar los músculos del piso pélvico, con estos, ¿cómo se llama? Famosos ejercicios de Kegel, ¿no? Se pueden usar inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, ¿no? Estos básicamente lo que hacen es aumentar la presión de cierre de los esfínteres, ¿no? Entonces, no son anticolinérgicos, acuérdense, los anticolinérgicos es otro grupo de medicamentos que los vamos a ver cuando hablemos de incontinencia de urgencia, ¿no? Que es el tratamiento, la droga de elección, ¿no? Acá inhibidores de serotonina, básicamente antidepresivos y norepinefrina, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú no existe norepinefrina pura, ¿no? O sea, si uno quiere comprar epinefrina o cualquiera, esto lo que tienes que hacer es darle antigripales a los pacientes, ¿no? Todos los antigripales van a ver que tienen un antihistamínico asociado a epinefrina, ¿no? Entonces, para eso también hay que ver que no sea hipertenso el paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero casos leves a moderados, o sea, no se ve la evaluación todavía prequirúrgica, ¿no? Con el tema de que debe operarse, ¿no? Y es el grueso de estas incontinencias, ¿no? Las leves a moderadas, que si pasa el tiempo, se hacen crónicas y progresivas y van a terminar en un grado severo que requiere cirugía, ¿no? Existen también estimulación eléctrica, ¿no? Hay equipos de neuromodulación que lo que hacen es estimular los nervios periféricos, básicamente el tibial anterior o el plexo sacro. El plexo sacro se hace cosas más complejas, ¿no? Se ponen, ¿cómo se llama? Unos tipo marcapasos que lo que hacen es estimular los músculos del piso pélvico en forma permanente, ¿no? O a través de
pinchar un nervio periférico como es el tibial anterior y darle pulsos eléctricos, ¿no? Que eso va por conducción llegar a los esfínteres y van a trabajar los esfínteres, ¿no? También existen dispositivos vaginales, ¿no? Por ejemplo, los famosos presarios, ¿no? Que lo que hacen es introducirse en una especie de cono dentro de la vagina y lo que hace básicamente es mantener a la vejiga arriba, ¿no? En alguna medida también hay dispositivos de inserción uretral, ¿no? Que pueden ayudar en algunos tipos de incontinencia de esfuerzo, ¿no? Se pueden hacer inyecciones de colágeno, inyecciones de ácido hialurónico, de silicona, una serie de cosas, ¿no? Entonces, todo eso en general puede ayudar en gran medida a controlar la incontinencia, ¿no? Y si estos métodos o tratamientos fallan, o sea, ahí debe considerarse la cirugía, ¿no? Como elección, ¿no? Que básicamente la cirugía ante incontinencia de esfuerzo consiste en proporcionar un soporte al segmento vésico ureteral o de la uretra media misma, ¿no? Hay cuantiosos métodos, ¿no? Para restaurar la posición normal de la uretra y la vejiga y proporcionar un soporte adecuado, ¿no? Hay técnicas vaginales, que es la que se usa mucho, ¿no? Los ginecólogos están familiarizados con la vagina, entonces ellos usan la técnica de Kelly, ¿no? Y lo que hace básicamente es abrir la cara anterior de la vagina, llegar a la vejiga y mandar a la vejiga adentro y recortar esa mucosa vaginal y cerrar como un chaleco, ¿no? Produce dispareunia, dolor y es de las técnicas que más fracasan, ¿no? Al año, a los 2 años, casi el 30-40% está perdiendo orina, ¿no? Y después de 2-3 años, el 80% pierde orina. Los métodos suprapúbicos son más popularizados. Acá hay una infinidad, ¿no? Marshall Marchetti, un urologo americano, que lo que hacía era abrir por encima del borde superior del pubis, llegar a la vejiga, separar, disecar bien el espacio prevesical o de Retzius, al igual que la cara anterior misma de la uretra, y levantaba la uretra y fijaba la uretra al hueso, ¿no? Hacía unos agujeros en el pubis y le ponía unos puntos de la uretra al pubis. Funcionaba muy bien, pero tenía ciertos problemas, ¿no? Y en general, después de Marshall Marchetti ya vinieron unas modificaciones, ¿no? Las de Burch, Shlomo Rast, hay una cantidad de técnicas, no se imaginan, ¿no? Por mucho tiempo Burch, que introdujo una modificación en esta técnica de Marshall Marchetti, entonces lo que hacía era, o sea, fijaba, ¿no? Fijaba la pared vaginal anterior a los ligamentos de Cooper, ¿no? Que era algo parecido al otro, pero no tan cruento como metiéndose con la uretra misma. Entonces, muchos urólogos por años de años se está utilizando esto con ciertas modificaciones y en general sí se vio con la técnica de Burch, que era un levantamiento de la pared anterior de la vagina, que a futuro era perdurable la continencia, ¿no? Entonces, siempre se ha usado mucho Burch, ¿no? Después, ya otros métodos consisten en suspender el cuello de la vejiga o darle soporte a la uretra, ¿no? Con un sling o cabestrillo, ¿no? Que estas son las famosas cintas o mallas, ¿no? De estas hay un montón, ¿no? Al comienzo las mallas eran de polipropileno, de Marlex, se veía que erosionaban mucho el tejido uretral, que era un verdadero problema, ¿no? Que coloques un cabestrillo, una malla alrededor de la uretra. Acuérdense, la uretra en la mujer no mide más de 3-4 centímetros, entonces si tu malla daña la uretra, erosiona la uretra, es un problema muy serio, ¿no? La deja sin uretra la paciente, ¿no? Entonces estas mallas hay diferentes materiales, también se hacían autólogas, ¿no? Se sacaba un pedazo de fascia de, ¿cómo se llama?, de la misma paciente, de la cara anterior del músculo anterior del abdomen, ¿no? También había fascias cadavéricas y, bueno, autoinjertos, un sinfín, ¿no? Estas cintas vaginales libres de tensión, que son los TBTs, o sea, se han hecho populares hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy es el método de elección, ¿no? Estos son los TBTs, ¿no? Por encima del pubis, o sea, se introduce una
una mallita, ¿no? Previa incisión, obviamente, de la cara anterior de la vagina, se busca la uretra, se pasa la malla, se ve que no haya tensión, y esta se jala y se saca al exterior, ¿no? Por encima del pubis, a la pared anterior del abdomen. Y después se fija y se corta, ¿no? Y queda adentro. Entonces, estas mallas tienen casi la misma perdurabilidad que la cirugía de Borch, ¿no? Entonces, lo que se conseguía con estas mallas era básicamente eso, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿no? Puede haber lesión vesical, infección, retención urinaria, hemorragia, hematoma, y lo más terrible era la erosión de la vagina o la uretra, ¿no? Y en alguna medida dispareunia también, ¿no? El dolor durante la relación sexual. Estas mallitas son cirugía percutánea, no les miento, 15, 20 minutos como máximo, ¿no? O sea, no se necesita más que una pequeña incisión de 2, 3 centímetros en la cara anterior de la vagina para disecar la uretra, pasar el cabestrillo y con las agujas se pincha y se tracciona, ¿no? Puede ser TBT o TOT, transobturatriz o como uno quiera, ¿no? Hay unas que no tienen incluso ya necesidad de hacer la disección de la uretra, ¿no? Se colocan pequeñas mallitas ahí, fijas, sin necesidad de agujas. Hay un sinfín de cosas, ¿no? Y otras son estas, ¿no? Las inyecciones locales, ¿no? Ya pacientes con daño esfintérico intrínseco significativo, entonces estos pueden, como se llama, alguna medida, hacer uso de inyecciones locales, ¿no? Lo que hace es básicamente aumentar la masa uretral, ¿no? Acuérdense, la mucosa y la submucosa con sus vasos sanguíneos se encargaban de darle cierta esponjosidad y cierta presión de cierre a la vejiga, ¿no? Entonces acá lo que hace es aumentar esa masa, ¿no? ¿Cómo? Con ácido hialurónico, con geles de Dextran o de siloxano y un montón de cosas, ¿no? Colágeno y una serie de cosas. Lo que básicamente buscan es aumentar la resistencia de la salida de la vejiga en pacientes con hipermotilidad vesicouretral no excesiva o cuyo problema primario es la debilidad del esfínter intrínseco, ¿no? Ahora, en épocas recientes se han inyectado, ¿no? Mioblastos, fibroblastos, cistoblastos, todo lo que es células madre, ¿no? Adultos, o sea, en tejidos periuretrales con resultados promisorios, ¿no? Entonces, estos también lo que hacen en alguna medida es mejorar el efecto de masa en la uretra, ¿no? Ahora, los cistoblastos inyectados estimulan una proliferación de tipo local, ¿no? Entonces, ayuda a la aparición de músculo liso, colágeno y fibras elásticas, ¿no? Y lo que hacen es mejorar la competencia del esfínter. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, ¿Se una está consulta. entendiendo? Doctor, Dime. dentro de las tantas técnicas, ¿cuál usa usted y en su experiencia sería la que mejor con la que tiene La que mejores mejor nos va. resultados? Mira, en el Hospital Lorena, por el tipo de paciente que tenemos, hacemos mucha cirugía de Burch, ¿no? O slow ras, que son estas levantamientos de la vaginal anterior y fijarlo al ligamento, ¿no? Y en algunos casos que vemos que son muy laxas, hacemos Marshall Marchetti. Y la que puede pagar, le hacemos un TBT. El problema es el costo de las mallas, ¿no? Las mallitas valen $800, entonces no todos los pacientes pueden pagar, ¿no? Y cómo se llama, y el CIS no cubre, es un tema de nunca acabar. En el seguro, por ejemplo, ellos son full TBT o TOT, ¿no? Siempre mallas. ¿Por qué? Porque el seguro cubre, ¿no? Y hoy por hoy, o sea, si te van a decir cómo se llama, cuál operarte, la indicación es una malla, ¿no? Es una cirugía mínimamente invasiva que requiere, como se llama, de una mini incisión de 2, 3 centímetros en la cara anterior de la vagina y atravesar estas agujas, ¿no? Por encima del pubis o por delante del agujero obturatriz, ¿no? Rápidas, sencillas, ambulatorias, no requieren hospitalización, nada. En cambio, toda otra cirugía antiincontinencia abierta, Burch, Marcel Marchetti, Slomo Ras, Palomo Ferreiras, todas son variaciones de Burch o de Marcel Marchetti, esas requieren que te abran, ¿no? Y va a estar mínimo internado 3, 4 días. En cambio, con estas cintas ha cambiado la vida, ¿no?
¿qué se aconseja? Una cinta. Pero yo creo que el mejor consejo antes que la cinta o la cirugía abierta, eso quiero que les quede bien claro, es la realización de una urodinamia, ¿no? La norma americana, europea y de la CAU es clara, dice que no hay o no puede haber cirugía antiincontinencia sin una urodinamia previa. Entonces, si te vas a mandar a poner mallas o hacer cirugía abierta sin urodinamia, así te va a ir, o vas a encontrarte con, además de incontinencias de esfuerzo puras, con incontinencias de otro tipo, ¿no? Que te van a complicar, ¿no? Y parece desgracia, o sea, no solamente no corriges la incontinencia, sino empeoran. O sea, de lo que tenían una incontinencia de esfuerzo con una mixta o una de urgencia ahí media solapada, se hace siempre, casi siempre, más notoria después de la cirugía, la urgencia, ¿no? Entonces la paciente misma te dice, no, doctor, me han operado y ¿para qué me habré hecho operar, doctor? Me han operado y estoy peor, dice, ¿no? Una desgracia en mi vida. Antes usaba 3 pañales, doctor, ahora uso 20. Antes yo no sentía ese deseo urgente de orinar, ahora estoy yendo a la casa o paso cerca del baño o una pila abierta y se me sale la orina, ¿no? Entonces esas cosas se evitan con una urodinamia. Acá en Cusco hay 2 equipos de urodinamia, la gente la hace muy, muy bien, entonces no hay excusa, ¿no? No hay excusa para operar una incontinencia sin urodinamia. No es caro el estudio, pues 600 soles. Entonces vale la pena, si vas a operar una incontinencia para medir tus resultados a corto y a largo plazo, hacerle una urodinamia, ¿no? Y la urodinamia puede ser más compleja todavía, ¿no? Existen urodinamias que se llaman videourodinamias, ¿no? Es igualita a la misma urodinamia, solo que la inyección de la solución salina está añadida a una sustancia de contraste. Entonces, con un intensificador de imagen, tú vas viendo, ¿no? La fase de llenado, las contracciones y las fugas, es una radiología en vivo, ¿no? Recontra irradiante, pero se ve una maravilla, ¿no? Además, también puedes hacer electromiografías del piso pélvico, ¿no? En el mismo procedimiento urodinamico, ¿no? Pones una serie de transductores en diferentes áreas anatómicas para medir la actividad eléctrica, ¿no? No solamente los esfínteres, sino el diafragma urogenital, todo, ¿no? Pues si eso haces, es pues, casi imposible, si se ponen a pensar, que se nos pase desapercibida un problema neuropático o una incontinencia de urgencia, ¿no? Entonces, si tu paciente, a la menor duda, ¿no? Mejor no operarlo, ¿no? Porque tus resultados en general van a ser catastróficos, ¿no? Y lo que siempre, ¿no? Los cirujanos decimos, o sea, ¿cuál es la mejor cirugía? Es la que sabes hacer mejor, ¿no? Si tú eres experto en slow ras, en burch, haz burch, no estés cambiando, ¿no? Ahora, si ya empiezas a agarrar mano con las mallas, vas a ver que el tiempo te va a dar la razón, ¿no? Que las mallas son igual o mejor, ¿no? Ahorita el tratamiento estándar para la incontinencia de orina de esfuerzo, con cistocele, con prolapso anterior, con prolapso posterior, son las mallas, ¿no? Existen mallas en forma de H, ¿no? Que no solamente van a fijar la uretra, sino también van a fijar el recto, ¿no? Entonces, cuando hay un prolapso anterior y posterior juntos, o sea, puedes poner una malla amplia, ¿no? Y las mallas, a través del tiempo, ya las mallas se están usando desde 1998 más o menos, casi igual que el Viagra. Cuando apareció el Viagra aparecieron las mallas. Y así a través del tiempo han ido cambiando, ¿no? Hay algún tipo de mallas que ya están prohibidas, ¿no? Porque causaban muchas erosiones, muchos problemas, eran muy grandes, muy largas, se aflojaban con el tiempo. Pero hoy por hoy las mallas son el gol estándar de la cirugía para incontinencia de orina de esfuerzo, ¿no? Tiene que ser incontinencia por tensión, si no, no pongan mallas en ningún otro tipo de incontinencia, ¿no? A ver, chicos, 5 minutos de descanso para que no se duerman. Ahora vamos a entrar a la incontinencia de urgencia, que es el tratamiento médico y es, como se llama, muy ingrata si es que no la has sabido diagnosticar, ¿no? Y es bastante frecuente también, ¿no? 5 minutos de descanso. Ya, está bien, doctor.
Gracias, doctor. Dele.
Continuamos, chicos. Bueno, ahora vamos a entrar a la incontinencia de urgencia o por tenesmo, también que la conocen, ¿no? Algunos. Esta se define como la pérdida involuntaria de orina acompañada de tenesmo vesical. Acuérdense, el tenesmo vesical es un síntoma sensorial, ¿no? Es ese deseo de orinar que puede presentarse incluso con la vejiga vacua, vacía, continuo, ¿no? Un deseo continuo de querer orinar o frecuente. Hay urgencia, tiende a ser doloroso y muchas veces se acompaña de dificultad, ¿no? O imposibilidad para realizar la micción, ¿no? Y que no alivia ni aún orinando, ¿no? Por eso en broma decimos, ¿no? Tiene tenesmo, orino y es lo mismo, ¿no? Entonces, pero fíjense, el tenesmo es todo eso, ¿no? O sea, al ser un síntoma sensorial, deseo de orinar, urgencia, dolor, dificultad, imposibilidad de orinar, no alivia después de la micción y puede estar con la vejiga llena o vacía, ¿no? Entonces, eso es la incontinencia de urgencia, ¿no? O sea, es una pérdida de orina involuntaria acompañada de tenesmo, ¿no? O precedida de inmediato por este, ¿no? Se escapa la orina y vienen todos esos síntomas del tenesmo, ¿no? Su característica básica es la sobreactividad del músculo de la vejiga, del detrusor, y o la baja distensibilidad de la vejiga y la pérdida de orina mientras se trata de inhibir la micción, ¿no? La inestabilidad del esfínter es menos común, ha reemplazado al concepto de vejiga inestable y se define desde el aspecto clínico por síntomas de tenesmo vesical, polaquiuria y nocturia con incontinencia al orinar, ¿no? Ahora, esta disfunción vesical neurogénica, miogénica o urotelial puede llevar a incontinencia, ¿no? Es común en hombres y en mujeres y puede deberse a lesiones también de tipo neuropático, ¿no? O incluso déficit encefálicos o de la médula espinal, obstrucción, inflamación, cistitis intersticial. Perdón, chicos, un segundo, voy a meter a mis perros, empezaba a llover y se mojan y es un desastre, ¿no? Ya los habían metido menos mal. Se mojan y se embarran en el jardín y da ganas de matarlos después. Entonces, íbamos por ahí, ¿no? Entonces, la disfunción vesical neurogénica o miogénica o urotelial puede llevar a este tipo de incontinencia, ¿no? Común en hombres y mujeres y puede deberse a diferentes lesiones, ¿no? Tanto del encéfalo o de la espina, ¿no? De la médula. O también a obstrucción o inflamación, diabetes, hiperplasia prostática o iatrogénica, ¿no? En alguna medida. Y esta cistitis intersticial que vale la pena rápidamente aclarar, ¿no? Se conoce también como mastocitosis del detrusor, ¿no? La vejiga es impermeable a la orina, ¿no? Si bien la almacena, pero las capas profundas, la muscular y la serosa, no entran nunca en contacto con la orina, ¿no? Esa es una función de la mucosa, ¿no? Hacerla impermeable a la orina. Entonces, esta misma mucosa que se resquebraja o pierde su impermeabilidad, una característica típica son unas úlceras de Hunner que se conocen, que son las que permiten, como se llama, que el músculo de la vejiga, sobre todo el ion potasio que hay mucho en la orina, penetre por estas pequeñas úlceras o arañas vasculares también. ¿Y qué ocurre? Irritan el músculo, ¿no? Y genera una contracción dolorosa de la vejiga y termina fibrosando la vejiga, ¿no? Así que la vejiga cada vez se achique, se achique más, ¿no? No les miento, llega a achicarse al tamaño de monedas de un sol de 50 céntimos. Es la única condición benigna por la cual uno puede hacer una cistectomía radical, ¿no? O sea, sacar la vejiga y hacerle una neovejiga porque no tienen vida, ¿no? Orinan 50, 60 veces al día, tienen un tenesmo permanente y se vuelven locos, ¿no? Es la famosa cistitis intersticial, que básicamente es de manejo médico, ¿no? Se inyecta heparina dentro de la vejiga o hay ácido hialurónico, dimetilsulfóxido. Creo que más adelante en una de las clases vemos cistitis intersticial, pero vale la pena mencionarla, es relativamente frecuente, ¿no? Es a mal traer, ¿no? No hay urólogo que no tenga unas 3, 4 pacientes, generalmente es 9 a 1, casi todas son mujeres,
Y es un diagnóstico por descarte, ¿ah? O sea, salvo las úlceras de Hunner, que son unas úlceras que se ven en la endoscopía, en la cistoscopía diagnóstica, o sea, tienen que tener ciertos requisitos. Uno, ausencia de infección, citología negativa y una baja capacidad y una alta frecuencia miccional acompañada de tenesmo, ¿no? Entonces, si no hay cáncer, no hay infección, y es una vejiga fibrótica en ausencia de tuberculosis y otras, y si encuentras estas úlceras o arañas vasculares dentro de la vejiga, es una paciente con cistitis intersticial, ¿no? Ahora, la sobreactividad de la vejiga puede originarse también en el mismo urotelio, ¿no? O sea, la misma mucosa vesical puede actuar en alguna medida irritando al músculo, ¿no? Así parecido a cistitis intersticial, o por otros mecanismos un poco más complejos inmunohistoquímicos, condicionar que el músculo de la vejiga o se altere y la vejiga empiece a trabajar como quiere, ¿no? Y la activación neural alterada también, ¿no? Acuérdense que tenemos una parte sensitiva que es la que nos permite sentir el deseo de orinar a medida que se va llenando, y una parte motora que nos permite contraer, ¿no? Entonces, si esto se altera, pues se puede venir una incontinencia de urgencia, ¿no? El diagnóstico, básicamente, la evaluación de los pacientes con síntomas de incontinencia de orina debe incluir antecedentes detallados, importantísimo, dijimos, en la incontinencia de esfuerzo, junto con una estimación del defecto del trastorno en la vida diaria, ¿no? Eso también lo dijimos, además de una exploración física, análisis de orina, identificación de causas modificables, como problemas de movilidad, que tenga una incontinencia de esfuerzo. Después identificar causas modificables, ¿no? Por ejemplo, sobrepeso, obesidad, no sé, sedentarismo, multiparidad, ¿no? Todas esas cosas hay que en alguna medida ver, ¿no? Estreñimiento, cosas que se puedan corregir también, ¿no? Ahora, la urgencia súbita con pérdida incontrolada de orina no relacionada con actividad física y fuga de orina antes de llegar al sanitario es una queja común del paciente, ¿no? Por eso se llama de urgencia, ¿no? Ya, doctor, ya estoy por llegar al baño y ya me gana, me orino. Ahora, debido a que la fuga es inducida por tos, puede ser sintomática de incontinencia de esfuerzo, ¿no? Y de urgencia también, pero o sea, ahí hay que saber, ¿no? La prueba simple de incontinencia por tensión debe realizarse en el consultorio, ¿no? Es esta que les dije, ¿no? La de Marcial Marchetti, ¿no? Con la vejiga llena, inmovilizar la uretra, no colapsarla, es la que tose, que haga fuerza y a ver si escapa o no escapa, ¿no? Ahora, si no es por eso, igual va a salir la orina, ¿no? Ahora, en el caso de que el manejo inicial falle, por lo general después de 8 a 12 semanas de pruebas, o si están presentes trastornos complejos como prolapso del piso pélvico o de otros órganos, como residuo miccional alto, entonces ahí está recomendado una urodinamia, ¿no? Porque en esta, si bien no estás pensando en operarla porque tu idea es que sea una incontinencia de urgencia, entonces la urodinamia, acuérdense, es la prueba de elección para el paciente que se va a operar, ¿no? Pero ya cuando hay cierta duda diagnóstica o hay otros elementos que te hacen pensar, no solamente que podría operarse, sino que puede haber algo más, entonces ahí también viene de la mano la urodinamia, ¿no? El tratamiento, como toda incontinencia, o sea, hay que insistir en esos cambios en el estilo de vida, ¿no? Y ciertas técnicas conductuales, ¿no? Entrenamiento vesical, ¿no? La vejiga es un órgano, ¿cómo se llama? Bastante noble, ¿no? Acuérdense que tenemos un centro de micción en el cerebro, ¿no? Pues no dejamos que la vejiga nos gobierne, ¿no? Hay gente que orina cada rato, por ejemplo, ¿no? Eso también se puede conocer como poliuria de estrés, ¿no? No es incontinencia porque no pierde orina, pero orina cada rato. O sea, va a salir, voy a orinar. Estás viajando y 5 veces orina. Está yendo a Lima en avión, 1 hora de vuelo y va 3 veces al baño. Aterrizar y va a orinar, ¿no? Pues todas esas cosas se pueden modificar, ¿no? Con entrenamiento vesical, ¿no? Se les pide que cohiban el primer deseo miccional, o sea, que cuando tengan, soplen, silben, se saquen conejos, se distraigan, se les pasa y no orinan, ¿no? Al rato les vuelve a dar y orinan, ¿no? Pero van entrenando, van, ¿cómo se llama?, educando la vejiga, ¿no? Y a esto viene mucho la farmacoterapia anticolinérgica, ¿no? Que son las opciones para todos los pacientes, o sea, que respondan o no respondan a farmacoterapia. Entonces,
estos cambios en el estilo de vida y anticolinérgicos, si no controlan la incontinencia, entonces ya uno puede pasar a hacer ya procedimientos algo invasivos, ¿no? Como estimulaciones del nervio sacro, ¿no? Implantes, y en muy pocas ocasiones, como les dije, procedimientos quirúrgicos invasivos, ¿no? Como un aumento de la vejiga o una derivación urinaria, ¿no? En caso de una incontinencia grave por una vejiga pequeña, retráctil, por ejemplo, ahí te queda ampliar la vejiga, ¿no? Puedes hacer una autoampliación, ¿no? Abres la serosis la muscular y dejas que se hernie, que protruya la mucosa por fuera de tu incisión, ¿no? Es como si abrieras una naranja, cortas la parte anaranjada y la parte blanca y dejas que el fruto se salga por ese corte, ¿no? Eso es una autoampliación, eso se hace mucho en niños, ¿no? Funciona bien en niños que tienen incontinencia de urgencia, ¿no? Ahora, y si es muy pequeña la vejiga, puedes ampliar la vejiga, ¿no? La cirugía urodigestiva está muy, muy bien desarrollada, ¿no? Porque hay muchas entidades patológicas, además de la incontinencia, que a veces se requiere de una ampliación de la vejiga o hacer una neovejiga, ¿no? Las neovejigas se hacen de intestino delgado, ¿no? De ilion terminal, que son las más utilizadas en adultos. Por el tipo de vascularización se usa mucho el sigmoide en niños y un tiempo se ha estado usando estómago también, ¿no? Era la famosa gastrocistoplastia, ¿no? Se bajaba un pedazo del estómago y se ponía un parche a la vejiga, ampliando la vejiga, ¿no? Ahora, y de estas hay neovejigas, hay clasificaciones miles, ¿no? Ortotópicas que son en el mismo sitio, o heterotópicas en otro sitio, hay continentes, no continentes, ¿no? Por ejemplo, una cirugía continente no ortotópica. Ortotópica es cuando tú preservas los esfínteres y la neovejiga la haces donde estaba, ¿no? Manteniendo los esfínteres. En cambio, un continente, por ejemplo, puede ser de Mitrofanov, ¿no? Haces una vejiga con ilion terminal y el apéndice secal lo implantas en la vejiga y lo abocas en el ombligo. Entonces el paciente va a orinar por el ombligo a través de una sondita, ¿no? Es continente porque está caminando todo el día el paciente y cuando tiene ganas de orinar, mete un tubito al ombligo y sale la orina, ¿no? Se llama Mitrofanov, se usa mucho en el cáncer de vejiga, por ejemplo, pacientes a los cuales se les hace cistectomía radical, ¿no? Y no tienen vejiga, entonces, para no dejarlos con una vejiga no continente, que es cuando se hace una ostomía, entonces se puede hacer un Mitrofanov, ¿no? No es la regla, ¿no? En cirugía de incontinencia ya tiene que ser realmente un problema muy serio para eso. Modificar el estilo de vida, ¿no? Que incluye tratamiento con líquidos. Acuérdense, grandes volúmenes pueden exacerbar la incontinencia, ¿no? Y hay pacientes que les dice, señora, tiene que tomar 1,5 litros, ¿no? Y lo que hacen es se toma 1,5 litros a las 8 de la mañana, ¿no? Ya para ella ya cumplió la orden, entonces, ¿no? Va a orinar como loca todo el día, ¿no? Entonces hay que saber redistribuir, ¿no? Los líquidos, como para que la paciente también esté hidratada. Hay que entrenar la vejiga, ¿no? No es nunca aconsejable restringir líquidos, ¿no? Porque eso le puedes decir, ¿no? Es más, el paciente lo hace siempre, ¿no? Para que no orine tanto, para que no haya tanto tenesmo, ¿qué hace? Deja de tomar líquido. No toma nada de líquido, ¿no? Toda deshidratada, seca, anda la pobre abuela. ¿Qué pasa? Pero es una orina más concentrada, más irritante, favorece a infección. La infección exacerba cualquier tipo de incontinencia. Es clave en estos pacientes con cualquier tipo de incontinencia o pacientes varones con incontinencia que no tengan infección, ¿no? Entonces es importante, como se llama, entrenar la vejiga, ¿no? Hay que corregir ciertos patrones de orina, hay que mejorar la capacidad, hay que suprimir la urgencia y hay que aumentar la capacidad vesical, ¿no? Ahora, algunas prácticas son entrenamiento del músculo pélvico, micción programada, técnicas de relajación. Se recomienda intervalos de micción inicial de 1 hora durante la vigilia, con aumentos de 15 a 30 minutos hasta que alcance un intervalo de 2 a 3 horas, ¿no? Para eso existen unos relojes miccionales, que básicamente es un reloj con una alarma, ¿no? Que cada que suena tiene que ir a orinar, ¿no? Entonces va reeducando, va reentrenando su vejiga, ¿no? Ahora, el tratamiento médico, que es la regla de oro en el tratamiento de la incontinencia, básicamente son los anticolinérgicos, ¿no? De estos hay una gran gama, ¿no? La oxibutinina, tolterodina, fesoterodina, lo que hoy se usa mucho, el Solixil, ¿no? Es el Vesicar, solifenacina.
¿no? Básicamente, acuérdense los efectos de los anticolinérgicos, ¿no? Son bastante molestos, ¿no? Secan la boca, producen estreñimiento, y es, aunque no crean, causa de abandono. Se les seca tanto la boca que se llenan de caries primero los pacientes. Dos, no pueden ni hablar a veces, peor si tienen postizos, se les pega la lengua al paladar, entonces es causa de abandono el anticolinérgico. Entonces, ¿qué hace el paciente? ¿Sabe qué, doctor? Prefiero orinarme, pero ya no voy a tomar nunca más esa su pastilla. Sí, funciona, pero no puedo ni hablar, y abandona, ¿no? Entonces, cada vez han mejorado los anticolinérgicos, ¿no? Los más usados siempre han sido, y hay en el mercado, oxibutinina, viene con el nombre de Reteven, viene de control retardado, de liberación prolongada, ¿no? No, tabletas con sistema OCAS, que son unas tabletitas de plástico, que dentro del plástico tiene el compuesto activo, ¿no? Pues una vez que lo tragas, por el hueco casi microscópico que tiene la tableta o el sistema OCAS, entonces va liberando durante 24 horas todo el producto, ¿no? Viene 5 o 10 miligramos, después está tolterodina, ¿no? Que es el famoso Tolnor o cómo se llamaba, bueno, ahorita me acuerdo, pero es la tolterodina, ¿no? Que viene de 2 y 4 miligramos, que en alguna medida mejoró el tema de la sequedad de boca, pero al igual que oxibutinina o fesoterodina y los demás que vemos ahí, siempre se acaban unos más, unos menos, ¿no? Ya después apareció estos agonistas más selectivos, ¿no? Que son solifenacina y darifenacina, ¿no? Que han demostrado mayor eficacia, seguridad y tolerancia, ¿no? Tolerancia en el sentido que secan muy, muy poco la boca, ¿no? Muy, muy poco la boca. Entonces, eso ha hecho que los pacientes estén más contentos, ¿no? Ahora hay geles, ¿no? De oxibutinina, ¿no? Con efectos similares, pero con la misma incidencia, ¿no? Al final anticolinérgico es anticolinérgico, con sequedad de boca y eso, ¿no? Entonces, por hoy lo que más se está usando es tolterodina, de 4 miligramos, viene con el nombre de Tolnor, y la solfenacina, ¿no? Que viene con el nombre de Besicar o Solixil, ¿no? Son mucho más caros estos últimos, pero tienen en verdad mucho menos efecto anticolinérgico indeseado, ¿no? Hay otros tratamientos, ¿no? Esas vejigas hiperactivas, por ejemplo, la toxina butilínica intravesical ha demostrado beneficios tremendos, ¿no? Incluso en incontinencia de esfuerzo o incontinencia de urgencia o sobreactividad neurogénica del músculo, ¿no? O sea, es simple, ¿no? A través de un endoscopio, se introduce una jeringa para endoscopía y se inyecta toda la vejiga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mejora, uno, el tenesmo, la poliacuria disminuye porque aumenta la capacidad vesical y, bueno, en general los efectos son bastante duraderos en la gran mayoría de las personas, ¿no? Pueden llegar a durar 6 meses o en algunos un año, ¿no? El costo es el problema, pero uno puede seguir inyectando y, bueno, ayuda mucho, ¿no? Ahora también hay otro tipo, ¿no? De fármacos que están en investigación, o sea, no están recomendados, pero básicamente son agonistas adrenoreceptores beta 3, ¿no? Que es un fármaco que básicamente lo que hace es aumentar la capacidad, o sea, produce un bloqueo vesical, o sea, disminuye el deseo o el deseo imperioso de orinar, la urgencia y el tenesmo, y al aumentar la capacidad hace que también el mecanismo de continencia se vaya reforzando, ¿no? Entonces, de esa manera, los pacientes mejoran bastante. Ahora existe evidencia también, ¿no? De la estimulación del nervio sacro, ¿no? Para reducir los episodios de incontinencia, de poliacuria y sobre todo la mejora de la capacidad vesical, ¿no? Ahora, y el volumen orinado es significativamente cada vez mayor, y al sentir el paciente que orina y que no se orina en forma involuntaria, entonces refuerza mucho el tema de la autoestima y refuerza también mucho la educación vesical que tanto se pregona en estos pacientes, ¿no? La educación vesical, cuando hablamos de eso, nos referimos a que uno controle la vejiga y no que la vejiga nos controle, ¿no? Este es el tema, ¿no? Sobre todo cuando eres un poco ligero en el diagnóstico o precipitado en el diagnóstico, ¿no? Catalogas a tu paciente como mix, como urgencia solamente o como
o como urgencia, ¿no? Si como urgencia solamente lo tomas y lo operas, ya saben, te va a ir más mal, ¿no? Ahora, y si es solamente mixta, perdón, si es solamente de urgencia, entonces eh, también tus resultados al estar tratando un tipo de dos incontinencias presentes, entonces no la ves muy clara, ¿no? Tus resultados. Entonces, este concepto básicamente se refiere a la fuga involuntaria de orina relacionada con urgencia vesical y también con ejercicio de esfuerzo, tos y estornudos, ¿no? El trastorno abarca un elemento de disfunción del detrusor, ¿no? O motor o sensitivo, y está relacionado con la subactividad del esfínter uretral, ¿no? La presión de cierre se ve afectada, ¿no? Casi un tercio de estos pacientes incontinentes tienen incontinencia vinculada con sobreactividad idiopática o genuina del músculo detrusor, ¿no? Algunos expertos creen que la incontinencia de orina mixta es predominantemente en el agrupamiento de síntomas con índices mayores al 50%. Entonces ahí está el secreto, ¿no? Entonces si te estás operando todas las incontinencias de orina pensando que solamente son de esfuerzos, ahora ya sabemos que en más, en menos, en general predomina más la de urgencia que la de incontinencia cuando están las dos juntas, ¿no? Pero puede ser una o más prevalente, ¿no? Ahora, la incidencia relativa aumenta con la edad y ocurre con más frecuencia en mujeres mayores de 60 años. La teoría es simple, ¿no? Es el proceso normal de envejecimiento de la vejiga, ¿no? Además de todos esos otros factores que pueden, ¿cómo se llama?, en gran medida a favorecer o instigar a la aparición de incontinencia, ¿no? La definición de incontinencia de orina mixta destaca la presencia de esfuerzo con componentes de urgencia, ¿no? Sobre todo poliaquiuria, el tenesmo no puede faltar, con o sin incontinencia, ¿no? En ausencia de factores de instigación conocidos. El tenesmo es clave, chicos, porque la incontinencia de orina de esfuerzo es incontinencia en que se sale la orina, pero la paciente no tiene quejas, ¿no? No es que orina cada rato, no es que le duele al orinar, no es que siente deseo de orinar y no puede orinar, no es que, ¿cómo se llama?, está durmiendo y se le sale la orina, o tiene deseo de orinar en la noche, no se sale la orina solamente cuando hace esfuerzo, ¿no? Entonces estos factores, si los vemos presentes, ya hay que indagar un poco, ¿no? Ahora, en el aspecto urodinámico suele observarse sobreactividad del músculo, ¿no? Eso es cierto. Por eso también se conocen como vejigas hiperactivas, ¿no? Se deben destacar que la fuente de incontinencia de orina mixta puede ser una respuesta refleja iniciada por orina liberada en la uretra, ¿no?, proximal durante los eventos de tensión. De esta manera, algunos casos de incontinencia de urgencia pueden semejar una incontinencia de orina mixta a causa de un componente de urgencia miccional vesical, ¿no?, significativa. Parece trabalenguas, pero es simple, ¿no? O sea, la vejiga se va llenando, a medida que se va llenando va aumentando su presión vesical y la uretra igual, para mantener cerrado el esfínter, aumenta su presión de cierre, pero si es que escapa un poco de orina, entonces la uretra recibe orina y percibe que está vaciándose la vejiga, entonces va a aflojar su presión y que va a desencadenar una pérdida de orina, ¿no? Los pasos diagnósticos para incontinencia mixta son los mismos que para las otras incontinencias. Acuérdense, los antecedentes, el interrogatorio, el tipo, la cantidad, cuándo ocurre, bajo qué circunstancias ocurre, tratamientos que ha hecho, si ha sido operado, no ha sido operado, todo eso, ¿no? Ahora, en los individuos con preocupación similar, tanto de esfuerzo o de urgencia o dificultad para definir sus síntomas, aquí está, pero más o mejor indicado imposible, un estudio aerodinámico, ¿no? Este nos va a mostrar con certeza la disfunción y sobre todo definir el tratamiento, ¿no? Entonces, si se fijan en todas, al final la recomendación es la urodinamia, ¿no? Y es clave, ¿no? Si no quieres meter la pata, una urodinamia te va a ayudar, ¿no? Ahora, el tratamiento, básicamente los síntomas de presentación sirven como guía para el método terapéutico inicial, ¿no? El aspecto más preocupante de la urgencia en comparación con incontinencia suele atenderse primero, ¿no? Es obvio eso. Ahora, si ambos tipos de incontinencia despiertan la misma preocupación, el tratamiento de los componentes de urgencia
es preferente en casi todos los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque la incontinencia de esfuerzo no tiene tenesmo, chicos. Si han visto el tenesmo, ¿cómo se llama? Es un problema, ¿no? Les repito, la definición es un tema de deseo de orinar que puede presentarse incluso con la vejiga vacía. Es un deseo continuo, frecuente, urgente, doloroso, que se acompaña de dificultad o de imposibilidad incluso de orinar. Y encima, que no alivia ni aún orinando, ¿no? Entonces, obviamente que lo que vas a hacer es básicamente tratar primero la urgencia, ¿no? Que es, o el, perdón, el tenesmo, que es lo que le da la urgencia miccional, ¿no? Una vez que determinas la respuesta inicial al tratamiento, pueden instaurarse tratamientos adicionales, ¿no? Ya para mejorar síntomas persistentes o secundarios, ¿no? También atacar los factores de comorbilidad, controlar mejor su diabetes, bajar de peso, estreñimiento, todas esas cosas, ¿no? Ahora, los resultados quirúrgicos para incontinencia de orina mixta se han revisado las diferentes técnicas de sling de estos cabestrillos o mallas, y la corrección de una salida con baja presión puede ser beneficiosa para un porcentaje mínimo de pacientes, ¿no? Y esos que tienen actividad del detrusor, ¿no? Pero en cambio, en incontinencia de orina de esfuerzo, el 100% es respondedor, ¿no? Entonces pasa mucho eso, ¿no? O sea, si viene un paciente ya operado con una malla o con algún tipo de incontinencia, por eso es importante el antecedente, o a veces te dicen, no, sí me he operado de prolapso, doctor, no te dicen que se han operado de incontinencia. Yo tenía prolapso, doctor, se me salía, me han operado y no he mejorado. O he estado bien un tiempo, pero después estoy igual o peor, te dicen, ¿no? Entonces ahí tienes que saber ya que tu diagnóstico muy probablemente sea una mixta, no una pura de esfuerzo, porque si no hubiera mejorado, ¿no? Ahora, algunas series han mostrado la resolución de síntomas de esta incontinencia de orina mixta hasta en un 70%, incluido en índices de corte a 4 años, ¿no? O hasta 85%, ¿no? Para estos métodos. Para quienes hay quienes pregonan que son incontinencias mixtas transitorias, ¿no? Acuérdense, las incontinencias pueden ser transitorias o definitivas, ¿no? Las transitorias en general obedecen a un proceso infeccioso o inflamatorio o algo que condiciona, ¿no? Ese tipo de pérdida. Entonces, pues pasa eso y puede mejorar, ¿no? Entonces, no es muy claro, ¿no? Por qué a 4 años, que es un montón, hay tanta mejoría, ¿no? En algunos, ¿no? Ahora, los datos actuales apoyan el uso de sling para la uretra media o pubo vaginal para incontinencia de orina mixta acompañada de tratamiento anticolinérgico, ¿no? Obvio, si sabes que tu paciente tiene incontinencia de orina de esfuerzo, entonces tú puedes pensar en operar la incontinencia, pero no va a ser tu único tratamiento, porque si haces eso, vas a estar condenado al fracaso, ¿no? Porque no estás tratando la incontinencia de urgencia. Entonces ese paciente tiene que saber que tienes que operarlo y que tienes que además continuar con tratamiento anticolinérgico, ¿no? O sea, tratar la urgencia, tratar el tenesmo, ¿no? Ahora, hablando de incontinencia de orina por rebosamiento, o por sobreflujo, o por reflujo, o varios nombres, ¿no? Se define como la pérdida involuntaria de la orina relacionada con la sobredistensión vesical, ¿no? Intervienen dos procesos primarios: uno, la retención, la vejiga tiene que estar llena, y dos, contracciones inadecuadas de la vejiga, ¿no? La obstrucción del flujo de salida puede ser secundaria a una hipertrofia benigna de próstata, a una estenosis del cuello, a una estenosis uretral, o en menor frecuencia un cáncer de próstata, un cistocelia, un prolapso pélvico o cirugía previa, ¿no? Antiincontinencia, ¿no? A veces hay una hipercorrección de la motilidad uretral y el paciente ya también retiene, no puede orinar, ¿no? Entonces, eso hay que corregir, ¿no? El vaciamiento disfuncional de la vejiga causado por contractibilidad disminuida del músculo detrusor puede también ser el resultado de medicaciones, lesiones del nervio periférico, de la médula misma, o una sobredistensión crónica, ¿no? La cistopatía diabética, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Puede producir incontinencia de orina porque las funciones sensitivas y motoras de la vejiga están afectadas a tal punto que el paciente no siente deseo de orinar y termina con una vejiga gigante, ¿no? Lo mismo le pasa en el estómago, ¿no? La famosa gastroparesia diabética, ¿no? Termina teniendo un bodegón en vez de estómago, ¿no?
El diagnóstico sigue un método similar, alineado a todo o a toda incontinencia. Por lo general puede identificarse causas reversibles mediante los antecedentes del paciente, en especial, ¿no? O en específico para esas incontinencias que son por retención de orina, ¿no? Ahora, se detecta esta al medir el volumen de orina residual mediante ecografía, preferentemente, o por un sondaje, ¿no? Le dices al paciente que orine y después de orinar metes tu catéter. El resto postmiccional normal debe ser no más del 10-15%, ¿no? Ahora, si maneja residuos altos, ¿no? Mayores a 50, 70, 80%, pues ya sabemos que estamos ante un paciente que tiene residuo alto y eso está condicionando un sobrecrecimiento cada vez mayor de la vejiga y a la larga va a descompensar y va a empezar a perder orina, ¿no? Volúmenes residuales superiores a 200 ya indican, ¿no?, sobre el flujo vesical. Ahora, las pruebas urodinámicas y las histuretroscopías se usan para determinar la causa o diferenciar estas incontinencias de otros tipos, ¿no? Entonces, la endoscopía y ves que es una próstata obstructiva, ya sabes, ¿no?, que la incontinencia es por rebosamiento, porque está muy llena, ¿no? El tratamiento inicial básicamente se concentra, ¿no?, en atender las causas reversibles que han sido identificadas en la evaluación del paciente, como cistocele, prolapso o trastornos de la motilidad, etcétera, ¿no? Ahora, en caso de que no se encuentren elementos precipitantes, la obstrucción de la salida puede tratarse de manera conservadora, ¿no?, con ajuste de la ingesta de líquidos y micción programada, ¿no? Eso es típico en el diabético, por ejemplo, ¿no? Inyección horaria, se le dice, ¿no? Señora, usted va a orinar, tenga o no tenga ganas, cada 3 horas. Entonces compra un reloj con alarma o su celular lo programa para que suene cada 3 horas. Entonces la señora cada 3 horas suena y orina, suena y orina. Y como está vaciando la vejiga, cada vez es menor su residuo y no va a tener fugas de orina por rebosamiento porque no está con la vejiga llena, ¿no? Para los pacientes masculinos, a menudo requieren una intervención adicional, además de los fármacos, ¿no? A muchos se les puede dar estos inhibidores de antagonistas alfa-adrenérgicos o inhibidores de 5-alfa reductasa, que son los tratamientos convencionales para la próstata, ¿no? Uno relaja la musculatura de la próstata y mejora el vaciado. Esos son los bloqueantes adrenérgicos, y los inhibidores de 5-fosforeductasa son los que actúan sobre la testosterona, inhibiendo la dihidrotestosterona, es la parte activa que favorece el crecimiento de la próstata, ¿no? Entonces son en alguna medida reguladores del volumen prostático y hacen que achique la próstata, ¿no? Ahora, si hay estenosis o obstrucción prostática, la intervención quirúrgica es mandatoria, ¿no? Ya sabemos que RTU, la cirugía endoscópica, es el estándar de oro para cualquier problema de próstata benigno, y si no, se opera con la técnica que más crea conveniente su urólogo o el médico o el paciente, ¿no? Se pueden hacer incisiones del cuello vesical, uretrotomías internas, o buscar un tratamiento que lo que haga es viabilizar la salida de orina, ¿no?, la obstrucción. Esta es una sonda para cateterismo intermitente, ¿no? Hay gente que tiene ese problema, ¿no? O sea, no puede orinar o maneja residuos muy altos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarles a vaciar la vejiga, ¿no? Y para eso se inventó el cateterismo intermitente limpio o autocateterismo, ¿no? Esto data ya de los años 50, ¿no? Lapides, un urólogo francés, fue el primero en establecer como tratamiento el cateterismo intermitente limpio, ¿no? Que consiste en diferentes formas, ¿no? O sea, se puede colocar la sonda en la noche antes de orinar, saca toda la orina, bota la sonda, en la mañana se despierta, se pone una sonda, saca toda la orina, y durante el día orina, y después de orinar se pone una sondita para bajar la cantidad de la vejiga, ¿no? Ahora, en muchos de estos pacientes también se puede conseguir, sobre todo si es atónica la vejiga, algún medicamento como betanecol, que no hay en Perú, pero se puede utilizar todos estos gastroquinéticos, ¿no? Sinitraprida, metroclopramida, que básicamente actúan mejorando la contracción del músculo de la vejiga, ¿no? Ahora, la incontinencia neuropática, ¿no? Acá es otro tema que es similar en cuanto a sintomatología, forma y presentación, pero acá el tema pasa un poco más allá, ¿no? Porque no es primario de la vejiga, sino es ya de la parte de conducción sensitiva y motora, ¿no? Muchas enfermedades o trastornos que afectan el cerebro, la médula o el nervio
periférico van a alterar en gran medida no solamente la función y la estructura de la vejiga y los esfínteres, ¿no? Así como condicionar que ambos aumenten en daño o en mal funcionamiento, y aunque lesiones completas en diferentes niveles del sistema nervioso central pueden producir datos urodinámicos típicos, los síntomas en estos pacientes, o sea, sufren la misma lesión, puede variar, ¿no? De acuerdo a la plasticidad o el grado de recuperación del nervio, ¿no? Y sobre todo si hay cambios como infección, fibrosis u otros, ¿no? Muchas enfermedades también pueden afectar el sistema nervioso periférico y central, ¿no? En diferente grado. Entonces, estas incontinencias también pueden deberse a incapacidad del individuo para responder a una pista sensitiva o una falta completa de la percepción de esta, ¿no? Es sensitivo y motor, ¿no? O no siente y no orina, o siente pero no contrae y no vacía, ¿no? Entonces, ahí van a haber fallas de la función de almacenamiento de la vejiga o fallas de la función del esfínter, ¿no? Que son básicamente las causas más frecuentes, ¿no? Entonces, cualquier alteración, ¿no? A nivel de la fase de llenado o la fase de contracción en la vejiga, por conducción nerviosa, entonces va a condicionar en gran medida ciertos síntomas o síntomas en particular característicos, ¿no? Ahora, igual en los esfínteres, ¿no? Lesiones completas, ¿no? El nervio sacro, de la cola de caballo, o un traumatismo raquimedular, ¿no? Entonces va a alterar, como se llama, el normal funcionamiento de la vejiga, ¿no? Probablemente tengan dos formas de comportarse, ¿no? Una vejiga hipotónica de gran capacidad, porque el paciente pierde el deseo de orinar, entonces no siente, y si no siente no orina, ¿no? O una vejiga de alta presión, de baja capacidad, en la cual se contrae en forma involuntaria y el paciente orina cada rato como loco, ¿no? Entonces, estas fallas, entonces lo que condicionan en gran medida son problemas, ¿no? O sea, miccionales. Ustedes están rotando neurocirugía, ¿no? Van a ver, o en la teoría también hay todo un capítulo del traumatismo vértebro-medular, ¿no? Los traumatismos de la médula espinal, que son muy, muy frecuentes, ¿no? Acuérdense, la primera causa de muerte en jóvenes son los accidentes de tránsito, y el que no se muere se rompe la columna, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen dos caminos, ¿no? O son retencionistas o son incontinentes, ¿no? Es una bendición en este caso ser incontinente, porque le puedes poner un colector externo o un esfínter urinario artificial y en alguna medida controlar la continencia, ¿no? Ahora, pero cuando es retencionista es una vejiga que se llena y no se vacía, y va a tener una incontinencia por rebosamiento. Entonces estos son los pacientes candidatos a cateterismo vesical intermitente, ¿no? O sea, hay que colocarles un catéter. ¿Con qué fin? Con el fin de que simulemos el trabajo normal de la vejiga, ¿no? O sea, ponemos la sonda, vaciamos la vejiga, botamos la sonda. Se vuelve a llenar la vejiga, volvemos a poner la sonda, sacamos toda la orina, sacamos la sonda. O sea, no tienen catéter permanente. Pregúntenles a sus profesores, a los de neurocirugía, de qué se mueren los pacientes con traumatismo raquiomedular. Mueren de tres cosas, ¿no? Uno, de insuficiencia renal crónica, debido a las infecciones repetidas que tienen, porque la gran mayoría de estos pacientes no hacen cateterismo intermitente. Es más cómodo y más económico para la familia y para el paciente, incluso para el médico, ponerle una sonda y que tenga una sonda permanente. Entonces, si el paciente está con sonda permanente, ya pues la vejiga se desfuncionaliza, ¿no? Se atrofia y se vuelve una microvejiga inservible, ¿no? Y encima, acuérdense que el 100% al segundo día ya tiene gérmenes en la orina producto de la sonda, ¿no? Por colonización. Entonces, lo primero que hacen es infecciones, empiezan a hacer pielonefritis, porque a medida que se descompensa la vejiga, empiezan a hacer reflujo y hacen pielonefritis, y las pielonefritis sabemos que dejan cicatriz y matan los riñones, ¿no? ¿De qué otra cosa mueren? De sepsis. Hacen infección urinaria y desgraciadamente hacen una sepsis y se mueren, ¿no? Y la otra causa es el cáncer de vejiga, ¿no? Los pacientes que tienen un catéter prolongado por años hacen un tipo en particular de cáncer de vejiga, que es el carcinoma epidermoide. El 90% de los cánceres de vejiga son de células transicionales, ¿no? Pero estos con sonda permanente de años, que son pacientes medulares,
hacen un tipo en particular, que es el carcinoma epidermoide, que en general en 6 meses está bajo tierra, es altamente metastásico, ¿no? Entonces, en estos pacientes es importantísima también la urodinamia, ¿no? Y hay que estudiar en detalle, ¿no? Cuál es el complejo más afectado, ¿no? O la vejiga o el esfínter o ambos, y ver qué problema o qué tipo de esos tiene, ¿no? Entonces, ¿qué se valora en estos pacientes? Básicamente la respuesta de la vejiga al llenado progresivo, el perfil de la presión esfintérica y su respuesta al llenado progresivo y al inicio de la micción, la presencia o no de sobreactividad del músculo, los estudios electromiográficos de los esfínteres urinarios y en pacientes seleccionados la respuesta a la neuroestimulación de las raíces sacras y el nervio pudeno, ¿no? Básicamente lo que hace una urodinamia, ¿no? Entonces acá la distinción entre incontinencia causada por sobreactividad neurogénica del músculo y mala distensibilidad de la vejiga es un proceso relativamente sencillo, ¿no? Pero hay que demostrarlo. Ahora, los datos significativos de debilidad esfintérica, relajación de esfínteres, la disminución de la presión o falta de actividad electromiográfica del músculo del piso pélvico y los esfínteres son fácilmente demostrables con urodinamia y electromiografía, ¿no? Entonces, un correcto diagnóstico obviamente te va a permitir hacer, como se llama, los diferentes tratamientos de neuromodulación con fines de corregir la incontinencia, ¿no? El manejo en estos casos va a ser desafiante porque, acuérdense, hay un compromiso sensitivo y motor, no solo de la vejiga, sino de los esfínteres, entonces como todas las incontinencias juntas, ¿no? Pues las decisiones deben tomarse de acuerdo a la gravedad y la posibilidad de progresión de la lesión, ¿no? Y ver que se puede integrar, ¿no? También el paciente, poniendo, o sea, un gran cuidado en evitar deterioro, ¿no?, de la vejiga, y por ende, si la vejiga falla, va a fallar el riñón a la larga, ¿no? Ahora, en pacientes con lesión de médula espinal, mielomeningocele, el tratamiento temprano para bajar la presión vesical y preservar el sistema urinario alto es mandatorio, ¿no? Eso es clave, ¿no? En fallas de función de almacenamiento, bueno, ahí hay básicamente son tratamientos muy, muy similares a los de la incontinencia de orina de urgencia, ¿no? Anticolinérgicos, inyección horaria y todas esas cosas. Otros tratamientos, las inyecciones también de toxina botulínica ayudan, o además de, ¿cómo se llama?, de desnervaciones en alguna medida en algunos pacientes en particulares, o sea, se puede conseguir estabilizar la vejiga, ¿no? Acuérdense términos como hiperactividad vesical o vejigas de baja y alta presión. Si es un tema de alta presión, bájale la presión. ¿Cómo le bajas la presión? Con un anticolinérgico, ¿no? ¿Por qué? Porque el anticolinérgico, ¿qué hace? Te aumenta la capacitancia, la capacidad de acomodar orina, ¿no? Ahora, si es una vejiga hipotónica y no contráctil, pues mejórale la contracción, ¿no? ¿Con qué? Con un medicamento tipo betanecol o estos gastroquinéticos que van a mejorar eso. Ahora, cuando los problemas son del esfínter, las fallas son del esfínter, ahí ya los problemas son un poco más complejos porque las medicaciones en general, o sea, no han producido mucho o no tienen un efecto así tan importante, excepto efedrina, pseudoefedrina, noripinefrina, que aumentan la contracción del esfínter, ¿no? Acá hay que ver, ¿no? Si son problemas de hipertonía de esfínter, una esfinterotomía es la regla, abres el esfínter y ves después cómo se comporta su vejiga, ¿no? Ahora, si es una vejiga de alta presión y baja capacidad, dale crecer la vejiga, ¿no? Hablamos algo de eso, ¿no? Aumentale el tamaño de su vejiga, de esa manera vas a mejorar su capacidad y por ende vas a bajar la presión de la vejiga y el paciente va a orinar, ¿no? Ya cuando todo, absolutamente todo lo has hecho bien, tratamiento médico, ejercicios miccionales, rehabilitación del piso pélvico, neuromodulación, tratamientos farmacológicos, toxinas como se llama, botulínicas, inyecciones, ¿no?, intravesicales, todo falla. Entonces, o si el caso del daño esfinteriano es severo, por ejemplo, una resección de próstata, una cirugía de próstata que se ha dañado el esfínter externo y la incontinencia es completa, entonces no te queda otra que colocarle un esfínter urinario artificial, ¿no? Es un implante que se pone dentro del testículo que tiene un reservorio y un gatillo, y alrededor de la uretra
vulvar se coloca un manguito, muy parecido al de la presión arterial. Entonces el paciente aprieta el botón y el líquido sale. Y hace que se infle el cap, el manguito, y comprime la uretra. Entonces el paciente llena su vejiga. Y cuando tiene ganas de orinar, aprieta y de nuevo, el líquido del cap regresa acá y se vacía, ¿no? Hay algunos, los más antiguos, para apretar y otros ya son automáticos, ¿no? Con una sola apretada, está cerrado siempre. Y cuando va aumentando la misma presión vesical, entonces está diseñado para que se abra el manguito por 3 minutos, que es el tiempo máximo que va a tardar una vejiga en vaciarse, y después se vuelve a inflar, ¿no? Pues se utiliza mucho los esfínteres en casos ya de daños irreversibles, ¿no? Ahora, si ya la incontinencia es, por ejemplo, en la mujer es difícil los esfínteres urinarios, ¿no? Porque la uretra es muy corta, entonces todos los esfínteres urinarios artificiales en la mujer han fracasado, es más, no se ponen, ¿no? Porque es muy corta la uretra y no hay el espacio necesario para poner un implante de este tipo. También la uretra, por la longitud de la uretra masculina, no hay ningún problema, no se ponen, ¿no? Entonces, ¿qué te queda en estos pacientes? A veces hacer derivaciones, ¿no? Urinarias, continentes o no continentes, ¿no? Estos métodos lo que hacen es básicamente, o sea, anular el reservorio de la vejiga para que no se salga la orina por ahí y se hace una neovejiga, ¿no? En este caso es un breaker, ¿no? Típica derivación en la cual es una vejiga no continente, va a requerir de una bolsa colectora de orina y al ilion terminal se le implantan los 2 uréteres y se aboca un ostoma al exterior, ¿no? Ahora, esto puedes hacer como se llama vejigas continentes, ¿no? O sea, haces una vejiga lo más esférica posible, hay un montón de técnicas quirúrgicas para hacer neovejigas ortotópicas, si se quedan abajo, manteniendo esfínteres, o heterotópicas que no tienen el esfínter, pero sí pueden tener un mecanismo de continencia, como les decía, tipo Mitrofanov u otros, ¿no? Entonces esas son, como se llama, medidas ya más drásticas en casos de incontinencias que no se pueden controlar, ¿no? Y existen otras terapias, ¿no? Como las neuroestimulaciones o la neuromodulación, ¿no? El biofeedback famoso, en casos seleccionados con sobreactividad del detrusor, la estimulación de las raíces sacras, se pueden suprimir esta sobreactividad, ¿no? Ahora, si el paciente tiene una lesión medular, o sea, o un meningocele o enfermedades degenerativas de la médula, entonces les puede colocar electrodos, ¿no? Básicamente lo que hacen es responder, ¿no? al estímulo de la presión vesical. Las rizotomías dorsales también, ¿no? Completas, sacras. O sea, aquí lo que se hace en sentido extra o intradural elimina de manera eficaz la hiperreflexia del músculo de la vejiga, ¿no? Mejorando la capacidad, ¿no? Vejigas que tenían una hiperactividad de 100, 150, su capacidad aumenta de 600, 800, y eso en gran medida mejora, ¿no? El vaciado. Ahora, y la implantación de electrodos también de raíces sacras, ¿no? Que es el famoso marcapaso vesical, básicamente promueve la contracción del detrusor, ¿no? O la evacuación de la vejiga, ¿no? Y en pacientes con lesiones medulares se ha visto la transposición también del plantar delgado, ¿no? Del nervio, del nervio tibial anterior, ahí donde está el plantar delgado. Entonces este nervio se lo diseca y se lo lleva y se lo implanta en la médula. Los pacientes hacen reeducación y reentrenamiento vesical, ¿no? Y aunque no crean, se pellizcan el muslo y se abre el esfínter y orinan, ¿no? Entonces, con una transposición del tibial anterior a la médula, ¿no? Hay un montón, ¿no? Eso es en alguna medida todavía cirugía experimental, porque eso han presentado hace unos años los chinos con una casuística impresionante. ¿Cuántos millones son? Creo que 3.000 casos tenían de transposiciones de tibial anterior a la médula en secciones completas de médula, ¿no? Y han regenerado la actividad esfintérica por estimulación con un solo pellizco, ¿no? Estos chinos se los han llevado a todo el mundo, ¿no? Se han llevado a las principales clínicas en Estados Unidos y Europa a que repitan su éxito, y en verdad no han podido lograr nunca el éxito que tenían, ¿no? O sea, no se sabe si era mentira o no, o qué factores entrarán en vilo, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos?
Doctor, una Doctor, consulta. Dime, dale, en orden. Eh, Doctor, buenas tardes. En el caso de que se dé la cistectomía, eh, pero tendría que extirparse solamente la vejiga o tendría que también ya sacarse los órganos anexos, por ejemplo, la próstata y todo eso. Claro, cuando es por cáncer, o sea, eso se conoce como cistectomía radical. La cistectomía radical siempre va acompañada de prostatectomía radical, ¿no? O sea, hay que sacar no solamente la vejiga y la próstata, más las vesículas seminales y los ganglios, como se llama, ileobturatrices, ¿no? Y a veces la uretra más, que se llama uretrectomía, cuando haces cistectomía radical por cáncer. Y en la mujer es diferente, ahí se hace cistectomía, se saca el útero y se saca los 2/3 de la vagina, ¿no? Además de los ganglios. Entonces ahí sale todo en bloque. Son exenteraciones pélvicas, se llaman, ¿no? Es cuando hay cáncer, no músculo invasor en la vejiga. Ahora, si es solamente por tuberculosis, por decir, ahí sí le puedes sacar solamente la vejiga, ¿no? Ahora, si tu aparato esfinteriano está normal, entonces consérvalo y hazle una nueva vejiga ortotópica, ¿no? Que te va a conservar el aparato esfinteriano y por ende va a ser una vejiga continente, ¿no? Ahora, si no hay forma, entonces va a tener que ser una neovejiga no continente, ¿no? Que esta puede ser abocándola al exterior con un ostoma o hacer una derivación al apéndice, que es el mitrofanol, ¿no? Pero sí, o sea, cuando es por cáncer, la cistectomía radical sale todo, ¿no? Entonces, si vas a sacar la vejiga, entonces estas cirugías tienen siempre un segundo tiempo en el mismo acto quirúrgico, ¿no? Sacar más o menos la vejiga y la próstata, o sea, una cistoprostatectomía radical o con histerectomía y 2/3 de vagina, en general te lleva 3 horas, ¿no? Y tienes otras 3 o 4 más para hacer un nuevo reservorio, ¿no? O sea, ese paciente no lo vas a dejar sin vejiga, ¿no? Podrías, si quieres, ¿no? Los uréteres, abocarlos a cada lado, ¿no? Eso se llama ureterostomía, es derivar los uréteres a la pared abdominal, pero es bastante malo, ¿no? Los uréteres se van secando, se hunden, ¿no? Tienes problemas, ¿no? Entonces siempre tienes que hacer un reservorio. Entonces el paciente tiene que tener un reservorio, ¿no? Entonces es una neovejiga generalmente el reservorio. Como les dije, con ilion en el adulto, con sigmoide en el niño, también se puede usar sigmoide en el adulto, depende de la técnica, o ilion en el niño. Acuérdense que la vejiga no tiene capacidad de absorción, almacena la orina. En cambio, si tú vas a usar un segmento intestinal como, entonces tienes que asegurarte que su función renal sea la mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el ilion y el sigmoide va a absorber, ¿no? Eso pasaba con el estómago, cuando se usaba estómago como medio de derivación, es la famosa gastrocistoplastía. Entonces, ¿qué pasaba? El estómago tenía mayor capacidad de absorción también, y al tener mayor capacidad de absorción, o sea, hacían acidosis hipoclorémicas, hiperclorémicas, trastornos metabólicos muy serios, ¿no? Y encima hacían gastritis por la misma orina, entonces les ardía ahí la vejiga, donde tenían, ¿no? ¿Cómo se llama? El implante. Les voy a mostrar para que tengan una idea de lo que era una foto de estas donde hay. Pero, o sea, siempre si vas a sacar la vejiga, tu plan B, ¿cuál es? Tu plan B es hacer un reservorio, ¿no? Esta es una gastrocistoplastía, ¿no? Fíjense la curvatura menor del estómago, o sea, se sacaba la curvatura menor del estómago, ¿no? Mayor, perdón, ¿no? Junto con su epiplon y pediculado con sus propios vasos, bajaba y se colocaba a la vejiga, ¿no? O sea, era una
ampliación, ¿no? Entonces, en este caso era una ampliación vesical, ¿no? Pero a veces se hacían neovejigas, ¿no? Y después con un ostoma, pero era todo un término, ¿no? Al final se ha abandonado, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense, están usando ilion terminal, ¿no? Están ampliando una vejiga, ¿no? Pero si quieres, hacías un nuevo reservorio, ¿no? Hay un capítulo fabuloso de la cirugía urodigestiva, justamente para ver esos problemas, ¿no? ¿Alguien creo quería preguntar algo? Sí, doctor. Una consulta. ¿Cada cuánto tiempo se hace el cateterismo vesical intermitente? O sea, Pues eso depende de la cantidad de líquido, ¿no? Pero básicamente hay dos modalidades. Una siempre, colocarle la sonda el momento en el que el paciente se va a dormir. Entonces le sacas toda la orina y se duerme. Entonces, ¿qué va a pasar? Durante la noche se va a llenar esa vejiga, ¿no? Y en la mañana le colocas de nuevo la sonda y le sacas toda la orina. Entonces ya está con la vejiga vacía para iniciar el día. Entonces, dependiendo de la cantidad de líquido que tome, el paciente, ¿cómo se llama? Se va a colocar 3 o 4 veces más la sonda, ¿no? Puede ser cada 3, cada 4 horas. A veces más, a veces menos, ¿no? Eso depende de cuán voluntarioso sea el paciente. La idea siempre es que lo haga el paciente. El nombre más completo es el autocateterismo intermitente limpio. Auto, ¿por qué? Porque él mismo lo hace, ¿no? Intermitente, ¿por qué? Porque mete y saca, mete y saca. Y limpio, ¿por qué? Porque no necesitas, ¿cómo se llama? Los métodos tradicionales de asepsia y antisepsia para colocación de una sonda, ¿no? Que es guantes estériles, una sonda nueva, todo. Puede ser la misma sonda, ¿no? O sea, se le enseña al paciente que se coloca una sonda, la saca, la lava con agua hervida fría y la coloca en un recipiente con agua y lejía, ¿no? Entonces, cuando le toca de nuevo, saca la sonda así con su mano sin guante, la lava con agua hervida fría para sacarle el resto de lejía, lubrica bien y se coloca la sonda. Pues una sonda le puede durar una semana, ¿no? Pero ahora, si hay comodidad, es mejor, obviamente, usar una sonda, ¿no? Antes era limpio porque se reutilizaba mucho la sonda, pero hoy por hoy un paquete de 100 sondas Nelaton cuesta 70 soles, ¿no? Antes una sonda costaba 15 soles, entonces no ibas a gastar 6, 7 sondas al día, ¿no? Pero ahora con 70 soles te compras 100 sondas Nelaton, entonces no hay mayor problema, ¿no? El tiempo depende de la cantidad. Lo que sí no falla nunca es el cateterismo antes de dormir y al despertar. Y ahí después, dependiendo del líquido y la actividad que haga, se pondrá 3, 4, 5, 6 veces, ¿no? La idea es que la vejiga esté vacía y que se llene. Que eso es importantísimo, ya para terminar. Si tú tienes un paciente con un traumatismo raquiomedular y no va a orinar nunca más, entonces ese paciente lo condenan a una sonda permanente, tiene que vivir con sonda. Ya saben, se va a morir por las infecciones o por cáncer. En cambio, si a este paciente desde el comienzo le haces cateterismo intermitente, entonces su vejiga no se desfuncionaliza. ¿Y quién te dice que este paciente 2, 3 años después empieza a caminar? Y eso pasa continuamente, chicos. O sea, muchos se recuperan, ¿no? Y a los 6 meses al año empiezan a caminar. Pero esos 6 meses y ese año han estado con sonda permanente. No han rehabilitado su vejiga. Entonces después ya el paciente camina, pero no orina. ¿Por qué? Porque su vejiga se dañó. Entonces debe de ir de la mano siempre el cateterismo intermitente junto con la rehabilitación motora, motriz de los miembros inferiores del paciente, con fines de no desfuncionalizar y dañar más la vejiga, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, si no hay preguntas, quedamos ahí. Le mando la clase en un rato a la delegada y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo a todos, cuídense. Está grabada la clase. Muchas gracias, doctor. muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.